Suscríbete a la Panterita. Está grabado, aquí hay un gol de diferencia en el partido. Hay un gol de diferencia, digo. A los 10 minutos ganó ahí con un gol de diferencia. Eso fue en el primer tiempo. Y después en el suplementario dije que se gol, sostuvo otra vez. ¿Y bueno? Está grabado, aquí hay un gol de diferencia en el partido. Hay un gol de diferencia, digo. A los 10 minutos ganó ahí con un gol de diferencia. Si hay el tiempo normal, Ricardo. Solo un gol de diferencia. ¿Está grabado? Viene el gol, sí, tiró. ¿Y el suplementario? ¿Cuándo? ¿Dónde está el suplementario? Aquí, no tenés otra forma de marcar chicle. No tenés otra manera, veo. Pero... Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Con la última tecnología de control de suciedad, prueba la nueva y mejorada Shell Fórmula Super, ser mejor por lejos. Está grabado, aquí hay un gol de diferencia en el partido. Hay un gol de diferencia, digo. A los 10 minutos ganó ahí con un gol de diferencia. Si hay el tiempo normal, Ricardo. Solo un gol de diferencia. ¿Está grabado? Viene el gol, sí, tiró. Gol. Argentino Lautaro. Define Lautaro Martínez. Está grabado, aquí hay un gol de diferencia en el partido. Hay un gol de diferencia, digo. A los 10 minutos ganó ahí con un gol de diferencia. Si hay el tiempo normal, Ricardo. Solo un gol de diferencia. ¿Está grabado? ¿Qué hay? Muy bien. Son esos partidos argelados. Sí. Vos cuando comenzó ya te diste cuenta que tira era cualquier cosa. ¿Sí? Una final generalmente. ¿Cómo se así. puede desdibujar? Se pueden desdibujar los equipos. Por eso la final es muy raro que sean grandes partidos. La excepción ha sido Francia-Argentina. Porque son los goles lo que te rompen el esquema. Y pasa porque como los jugadores saben que hay suplementario, jugás con mayor cautela, asegurás, arriesgás menos. Y cuando llegás a los 80 minutos nadie quiere perder esos 10 minutos finales, entonces ahí casi ya no se ataca. Y en el suplementario, si te toca perder, preferís perder en penales que en el suplementario. Entonces, se arriesga poco en este tipo de partidos. Por eso las finales generalmente no son muy recordadas desde ese punto de vista. Por supuesto que hay excepciones. Y la más reciente fue la final en Qatar. Y está España que... contra los mochos del mundo. A Inglaterra lo dejó fuera. Y ayer se compadeció, no hace falta ni que seamos nosotros lo que digamos. ¿Cómo no se compadece el mercado? Dijo el relator comentarista. No se compadece ESPN, no se compadece el mercado inglés con su selección. ¿No se compadece? Yo no estoy muy de acuerdo porque llegó a la final y las dos ligas más importantes jugaron la final. Llegó, pero y ayer yo pensé, dije, empata, y dije, no me diga que va a seguir la racha de sobreponerse. Eso tiene Inglaterra, se sobrepone a la adversidad y pelea. Pero España es superior por sí, con el funcionamiento, en eso estamos de acuerdo. Inglaterra no encontró nunca el funcionamiento, pues tiene jugadores que, demasiados jugadores a veces en la misma posición, y como le quiso poner a todos, terminó perjudicando el equipo. Pero también tenemos que mirar la historia de Inglaterra. El único campeonato que tiene es de 1966, no ganó nunca en su historia. Sí, la pelota al travesán llegó contra Alemania, que tenía... Eso no le si era que es la mejor liga del mundo. Sí, no, eso no. Y la segunda mejor liga es España. Claro. Y llegaron a la final, es decir, como acá los primeros 4 eliminados son los 4 peores en eliminatorias. Y los que llegaron los equipos de arriba, los que están en las eliminatorias. Sí, figura, porque estas ligas se hacen fuertes con los que están de otro país. Aquí es con sus equipos reales, por decirlo así, con sus selecciones. Sí. Y Inglaterra no jugó bien ningún partido. Lo otro que creo que merece el análisis de los 4 finalistas es quiénes son sus entrenadores. Es decir, nosotros buscamos entrenador que tiene una espalda, que ya ganó algo, y vos ves, España, el técnico no dirigió nunca un equipo de primera, de inferiores, dirigió la selección española de menores también. Él fue el profesor de Scaloni cuando hizo el curso técnico. Por eso, él estaba en la selección olímpica de Tokio. Y consiguió un funcionamiento tremendo. Después tiene... Southgate también venía de inferiores. No, dirigió una vez, creo que el que está en Navena. Sí. Y Scaloni lo mismo, y Lorenzo lo mismo. Entonces no pasa por el que ya ganaste. Nosotros trajimos a Ramón Díaz, que era campeón de América como entrenador, sino de la capacidad y depende de tus jugadores.
Esa es la realidad. Y te das cuenta que España tuvo dos extremos que desequilibraron, ¿no? Tanto William como Yamal, que William juega muy bien. Un fenómeno. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima, porque la fórmula avanzada de Apracur alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Si el wifi en tu casa es personal y tenés una línea prepaga, te duplicamos los gigas de tu pack. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Yo fui un bochón el tema de la organización de los policías, del control de seguridad. Terrible. Increíble que por dónde subían, dónde pasaban, y después volvimos a lo de acá. Una cuadra antes ya se pusieron a pedir. Que hubiese sido lo correcto. Claro, no están pero pasa que en acostumbrados. toda la Copa América no se hizo eso, es directo en el portón y ahí se encima todo. Dice que Miami no permite, el gobierno de Miami, ese control perimetral, es un control, de eso es lo que me dijeron a mí, gente. Por eso no se aseguró para la final, porque en realidad el método para los partidos anteriores también era así, era directo en el portón, ahí recién rebotabas. Viste que cada estado tiene sus propias reglas. Pero por eso cuando vos te vas, el control perimetral no está autorizado. Por eso es que ellos tienen manera rara, cuando vos cometes una falta de tránsito no te dicen nada. No te deja tu vehículo parado, te siguen nomás. Y va de un condado a otro. Y ahí te multan. Y después te dice, usted que no acaba, si usted se fue rápido y paró ahí, sí, y fue a otro condado ya. En este condado la multa es $2,000. Es que el vecino ese ya cobra los 7. Y nosotros le dijimos que pare y usted se asustó. Y usted se acuerda cuando apareció el helicóptero. Usted vio, ¿por qué se cayó cuando te va el juez? Entonces la multa es $37,000. Y un punto en contra. No te dicen más nada. Así nomás. Y que ahora no le falló en este control que tienen. Se escapó. Se le escapó. Sí, se le escapó. ¿Cómo se llama el argentino? Se le escapó la tortuga. Se le escapó la tortuga, diría el Diego. ¿Sabe dónde viene esa escapada la tortuga? Yo lo escuché de Maradona. ¿Pero sabe dónde viene? No sé dónde viene. ¿No sabe qué ciudad de Argentina? ¿No sabe vos? ¿La tortuga santiagueña? Brillante. Temple Sport, la marca más grande del país. Síguenos en redes sociales como @Temple Paraguay. Temple Sport. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más, aquí disfruta de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Jorge Sanguina se va a Independiente Rivadavia. ¿Usted hablaron con él ayer? Exactamente. 3 años de contrato. 3 años de contrato. ¿Cuántos paraguayos tiene ahora? 4. Freddy Vera, Iván Villalba, Sanguina y Fernando Romero. Pero hay uno que decía el entrenador que estaba en reserva, que no estaba en primera con ellos. Dijo el apellido. Sí, el apellido. No sé si es juvenil o qué, pero es paraguayo también. Y hay que hablar con el tema de Newell's, la idea de Saúl Salcedo. De Salcedo. Y se quiere estudiar. A vos te dijeron de Zavala que le quiere préstamo. Claro, Estudiante quiere un préstamo y quiere pagar $250,000 y Olimpia quiere venderlo. Y el costo de Zavala es 2.500.000 tasado por el Olimpia. ¿Y Olimpia le compró su pase? Sí. No hace mucho, un año por ahí. 4 millones y medio, pues. No, $450,000 de pago. Y ese quiere. Pero Zavala cayó muchísimo. Sí, bajó. No creo yo que Palermo le ponga de suplente porque quiere. Él bajó muchísimo, o a lo mejor se quiere ir. Ya conocen los nuevos cables Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país, con el respaldo de garantías de Electropar. Hay un penal no cobrado a favor de Colombia, veo en las redes. Reclamaron 2 jugadas, a mí particularmente ninguna de las dos me pareció, pero reclamaron la que cae Córdoba con McAllister y la última jugada, que ellos dicen que puntea primero el colombiano y después le chocan. Para mí no fueron ninguna. Ayer no vi la primera. ¿Y la de la mano? ¿La de la mano? La mano penal. Esa es penal. Para mí también es penal. Pero... Igual la toma que dan, Carlos, es una sola toma. Sí, después no repiten. No repiten. Pero para mí, pero ya pasó, ¿en qué partido fue que un remate al arco? En la Eurocopa pasó uno. Claro, pero ese fue offside. Alemania. Pero ese fue offside previo, por eso no se cobró. Había offside previo del que la baja, que es full club. Pero no marcaron, claro, no marcado. Claro, pero eso fue una de las. Pero hubiera marcado, si era offside previo, hubiera y marcado. La de Córdoba con McAllister, a mí me da la sensación que el colombiano cae porque justo él pisa la pelota y ahí pierde el equilibrio. Y después ya es inevitable que, para mí, que termine chocando con McAllister. Pero la red habla de penal. Sí, de los colombianos seguramente. Yo, de lo que yo vi, para mí no es penal, ninguno de los dos. El primero hasta lo pueden discutir, el segundo no.
El segundo es la última jugada. No, porque se acuerdan que cuando este árbitro pitó el partido... Y justo perdió Colombia su último partido con Klaus como árbitro. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, autocamino, tractor Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo, Bistoni de punta a punta. ¿Cuál, Gustavito? Sanguina. Viajo estos días ahí y bueno, estoy muy contento por eso. ¿Es lo que esperabas? Sí. Uno siempre trabaja para eso. Creo que ahora me toca ir al exterior y dar lo mejor y dar lo mejor de mí. Argentina, en su momento surgió también la posibilidad de ir al fútbol chileno, fútbol ecuatoriano y finalmente vas a recalar en Independiente Rivadavia, Jorge. Sí, así mismo, había mucho sondeo. Al final, lo directivo con mi representante y yo, todos decidimos y tomamos una decisión y al final no vamos a ir. ¿Cuándo te determinaste finalmente a ir a jugar al fútbol argentino? Y estos días nomás, ayer por ahí. En charla con Freddy Soto. Así mismo. ¿Y cómo tomás esta experiencia que vas a tener ¿Es tu primera salida, tu primera incursión, Jorge, si no me equivoco? Sí, es mi primera salida. Bueno, voy a tomar con mucha responsabilidad y de poder hacer bien las cosas ahí. Sabemos también lo que dejó nuestro compatriota Arce ahí, bueno, tenemos que cuidar también eso y bueno, trataremos de hacer bien las cosas. ¿Cuándo viajas? Eso no sé, me tiene que avisar qué día. Pero seguramente en estos días, Jorge. Sí, me tiene que avisar. ¿Te vas a unir a otros paraguayos que están allí en Independiente Rivadavia? Sí, así mismo. ¿Por cuánto tiempo? Creo que por 3 años. Por 3 años. ¿Una consulta, Víctor, para Jorge Sanguina? Sí, Jorge, sí, justamente si llamaste a consultar referencias a alguno de esos compatriotas que está allá, el caso de Freddy Vera, de Iván Villalba, o el propio Alex Arce, si te sirvió como referencia, o a quién lo utilizaste para tener datos de Independiente Rivadavia. Sí. Cuando supe que ellos estaban interesados por mí, le llamé a Alex Arce, siempre hablamos, le comenté cómo era la ciudad, cómo era el ambiente ahí, me comentó que todo bien, que es un lugar tranquilo, que sin preocupación y todas esas cosas, que el club es buenísimo. ¿Te generó un poco de ansiedad este tiempo que parecía que te ibas al comienzo, era San Lorenzo, después apareció otro equipo, después se frenó? Al final, ¿cómo te tuvo esa situación, Jorge? Y nada, yo estaba tranquilo, estaba pasando un tiempito de mis vacaciones con mi familia, después me presenté otra vez en mi club, porque tengo contrato con ellos, estaba preparado otra vez para jugar acá en el fútbol paraguayo mentalizado. Y yo siempre dejaba mis cosas en manos de Dios, creo que seguro que Dios decidió también en este momento mi destino y bueno, ahora a hacer bien las cosas en donde me toca jugar. Sí, una linda oportunidad y justo lo nombraba recién que hablabas mucho con él, con Alex Arce, para emular lo que hizo él, porque él dio el salto al fútbol del contexto internacional en Independiente Rivadavia. ¿Por qué no pensar que se puede dar lo mismo contigo? Sí, obvio. Creo que ahí en el campo de juego el mismo característica tenemos de función de juego y eso, y creo que si me voy ahí, me voy a hacer fuerte también, mentalidad, y bueno, ojalá que todo me salga bien. ¿Cuándo te dijo Freddy que vas a viajar, Jorge? Todavía no sabemos qué fecha o qué día voy a viajar, pero ya está encaminado para esta semana. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Jorge Sanguina. Súmate a la comunidad del trabajo JMS, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMS Paraguay. JMS, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Saúl no jugó contra River. Capazo con Junior. Recuperó a Junior. Lo mano a la izquierda, a la derecha
Olmedo, después Ropínola. En la media cancha flojito Richard Ortiz. Hay que ver qué va a pasar con Richard. Le están pidiendo más de lo que pueden. Mira que es un jugador de gran jerarquía. Fue. Y él tiene que defender su propio prestigio. Si no tiene a alguien al lado. Y apareció Zarza a la izquierda. Entró bien, ¿eh? El juvenil Pedro. Y es de las 17 años. 17 años. Es de Santanía. De Santanía. No escribían de Santanía. Incluso Jorge Ortega. ¿Quién es Jorge Ortega? Ese es su profesor en Santanía. Y en Olimpia está, para hablar de él, porque si lo pone es porque ya no tiene más. Pero entró bien. No, pero ese como aguayo, pues me extraña de Carlos Quiso. No, que ahora le van a pedir a él. No, ya sé, no. Y contra River. Pero imagínate, contra River y encaró. Claro, y no tiene más. Entonces, a un jugador que juega contra River, tiene 17 años y encara, tenerlo en cuenta. Después tiene que darse la evolución. Cuando yo normal. dije aguayo, me dijeron que yo me apuraba mucho aguayo. Ahora vos sos abogado de Zarza. Y hay que cuidarlo al chico. Que no se crea que va a ser la maravilla ahora el chico maravilla. Yo no digo, después tiene que ir creciendo el jugador, pero mostró cosas que se valoran en el fútbol, que no tuvo miedo para encarar. Y eso es clave en el fútbol de hoy. Aguayo tiene velocidad, encara siempre, tiene esa virtud. Después tiene que agregarle cosas. Franco no apareció borrado en la cancha. Ale Franco, veo. Ale Franco, sí, el volante central. ¿Cuál es la posición que juega? ¿Qué quiere el técnico? Palermo tiene que entender que con el equipo que tiene, el perfil de los jugadores que tiene, que no muestra, si quiere jugar como juega, es cierto, te puedo decir, y vamos a coincidir, que Olimpia llegó más que los otros partidos, que tuvo un poco más de dinámica de lo que nos mostró la temporada pasada. Mejor que Independiente fue. Independiente fue el otro día. Eso es cierto, pero porque River defensivamente te da todas las ventajas que necesitas, pero no recupera una pelota en el medio. Si vas a jugar con Richard, ponte a jugar con 3, hermano, no hay vuelta que dar, porque como decís, Richard así no le alcanza a nadie, porque tiene demasiado espacio para recorrer, y teniendo 2 por afuera, que tienen alma de delantero, alguna vez viene, otra vez no viene, entonces es muy difícil cubrir toda esa zona. Por eso a Olimpia le llegaron un montón de veces. Uno dice, no, le hizo 3, perdió tal situación de gol, pero las veces que le desbordó en los primeros 30 minutos, asusta, y Olimpia no corrigió. Argentina ayer, en los primeros minutos, a los 10-15 minutos le llegaron 3 veces por el lado de Tagliafico, que le ganaban las espaldas, generaban una superioridad numérica, porque le pone a McAllister abierto a la izquierda cuando no tiene traslado, recorrido, lo puso a Di María, y después le cambió, le mandó a Di María, y ahí solucionó el problema, pero si no perdía el partido. Ocurre que ni Olimpia ni Cerro, Vieto vio Cerro y tampoco dejó sensaciones. Vamos a ver qué va a pasar con Guaraní Olimpia. Ahora va a Ciudad del Este. Si Olimpia no juega bien, no agrada, y busca interior, el público de interior le va a decir, ¿para qué vamos a ver? Olimpia está sobre una situación muy difícil. Se va al interior, arrastra mucha gente, pero vas a tener que jugar mejor. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre-recib. Filetes, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. Buen día, Carlos. ¿Quién fue elegido el mejor de la Copa o no fue James? A James le dieron el premio, sí. Sí, James. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos en todos los canales de venta. Además, comprando Contigo Money, obtienes 20% de descuento en todas tus compras. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. No, tenemos que hablar, Gerardo, no es tanto con Nito Vera. Gerardo, llamarle a la gente el 12 de junio. Está en una reunión Nito Vera y te va a decir cómo está su estadio. Hoy a lo mejor no llegan. Y van a jugar en cancha de Sol América, porque Libertad es el que va a jugar en cancha de Sol. La prueba VAR, eso era lo fundamental, cuándo se realiza la prueba VAR. En Asismed, nuestro plan es tu salud. Al acceder a nuestro plan, accedes a los mejores médicos del país y a nuestros sanatorios y centros médicos propios, como la Costa Santa Julia, San Roque y la Costa Lynch. Ingresa a asismed.com.py. Asismed, junto a vos toda la vida. 11:48. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibeyela 4623. Class Motors, una decisión inteligente. El tema de ser Guaraní, por ejemplo, un misterio. Sí, jugó ante Luqueño el fin de semana, pero el equipo por lo menos no le digo, pues no se puede, no digo, terminó luego con
un equipo sin convencer. Sí. Y ahora viene el campeonato que es mucho más cruel, este campeonato clausura. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 021-607-731. Wilmar SRL. 1148. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Teléfono 021-220-737-8. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Para hablar con Ditore, el presidente de Libertad, si nos atiende Emilio Dá, el presidente de Guaraní. En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu campo hogar. Contactanos al 09826688485. Seguinos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @Luomo PY. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solar y Fertilizer Paraguay. Se espera la confirmación de Alfaro como técnico de la selección. Eso no se espera, y como tiene que esperar hasta el primero, veo. Liberarse de Costa Rica y a partir de allí. No, pero creo que protocolarmente tiene que esperar el primero. Pues si le dice ya me voy, no va a quedar muy bien que digamos. Sí, hay que esperar 15 días. Sí, 15 días, 16 días. A ver, y hablamos ya con Mario Grana, le tuvo 2 veces. Le tuvo en... Quilmes lo tuvo, exactamente. Quilmes y... Belgrano. Y hablamos con Mario Grana. Contanos lo de Alfaro. Vos sabés que decía Ricardo que vos lo tuviste como técnico en Quilmes en el 96 y Belgrano 2001 cuando te dirigió Alfaro. Sí. Gustavo me llevó, yo jugaba en Deportivo Morón, en la B Nacional, en esa época, y Gustavo dirigía Quilmes, que era uno de los equipos que peleaba el campeonato. Y entonces el Gustavo me llamó y hicimos a préstamo de un club a otro y me llevó a jugar a Quilmes. Y en el 2001 me voy a jugar a Belgrano y estaba de Gustavo también. La característica de tu forma de jugar, comparto con Ricardo y los compañeros, temperamento, fuerza, ¿es su estilo del técnico? Y Gustavo desde siempre ha sido un estudioso del fútbol, ¿no? Cuando en sus comienzos se decía mucho que él copiaba o quería copiar a Bielsa y no era así, ¿no? Tenía su propio estilo. Me acuerdo que él empezó ahí por Rafaela y de muy joven, creo que 30 y pico de años fue cuando empezó a dirigir. Y sí, es muy estudioso, un estratega muy inteligente. Quizá se basa en priorizar que el equipo defienda bien, ¿no? No quiere decir que sus equipos sean defensivos, pero sí es muy estratega en eso, ¿no? Que el equipo defienda bien y a partir de ese defender bien, atacar de la misma manera. Decía eso, Mario, porque cuando un jugador de fútbol como vos, temperamento, fuerza, no estoy diciendo que calidad técnica no tengas, para la función de medio campo, es decir, su figura comienza desde el arco. Sí, desde el arco, y sí, siempre se caracterizó, por lo menos en esa época, y después fue, según en los equipos donde ha estado, seguramente también por los jugadores que tiene se va adaptando, pero siempre su medio fue fuerte, ¿no? Siempre fue un equipo que se defiende bien. Yo creo que hoy estábamos viendo ahí con Ricardo en el programa donde estamos y las declaraciones de él son claras de lo que él piensa, ¿no? Defenderse bien no quiere decir tener muchos jugadores en defensa, sino que la calidad de la forma de defenderse es lo que él prioriza. Y por ejemplo dio el ejemplo de cómo marcaron a Vinicius, que no fue nada, o sea que no es un invento de él, sino que había que hablarlo en la marca porque si lo dejas mano a mano te pinta la cara. Y creo que eso es Gustavo. Tiene esas cosas, él estudia mucho al rival y a partir de ahí
hace su juego, ¿no? Claro, está tomando, Mario Grani, vos como técnico sabes, está tomando una situación muy comprometida la selección absoluta, porque la posición hoy hace que no des concesiones entre comillas, tenés que saber cómo encarar los partidos, tenés Uruguay-Brasil en septiembre, esto va muy rápido lo de julio, ya tendrá Alfaro la oportunidad de llegar al país, ver más, conocer más, hablar más con sus jugadores. ¿Cómo es con sus jugadores? ¿Llama aparte o en grupo? ¿Cómo se dirige a los jugadores? Mira, es una persona muy abierta, creo que seguramente en alguna faceta habrá cambiado un poco, pero se lo ve igual, se ve una persona, o sea, cuando estuvo con nosotros muy abierto, su ayudante de campo también, porque es el mismo de esa época. Es una persona que te va a hablar, que te va a convencer de lo que él quiere dentro de la cancha. Y pasa algo como que me pasó a mí con Tata, ¿no? Tiene la virtud de sacarte lo mejor. Y eso me parece que es espectacular, ¿no? Y con respecto a lo que vos decías, yo creo que Paraguay tiene material como para salir adelante. Yo te decía porque ojalá podamos recuperar una generación que ya no sabe lo que es la satisfacción, o no conoce. Hablo de una generación de hinchas, de hinchas, porque 3 mundiales ausentes, y vos te imaginás que eso pesa mucho desde afuera, se pierde credibilidad dentro del fútbol paraguayo. Yo sé porque yo conozco los fracasos de otros tiempos, pero a mí no me gustaría repetir los fracasos, porque yo conozco de épocas pasadas, después de 4 mundiales, después de México 86, después de 26 años fuimos a México, ni sabían lo que es Copa del Mundo, y tener que ver e hinchar por otra selección que no sea la tuya porque vos no estás, duele. No, y es una realidad, Arturo, eso, es triste estar acá y empezar a ver un mundial y que Paraguay no esté, es triste estar viendo la Copa América y que nosotros no veamos un equipo que por lo menos compita, ¿no? Entonces, eso sí es triste, y como decís, las nuevas generaciones empezaron a descreer. Antes vos te sentabas a ver un partido y decías, no, juega la selección, vamos a ver, porque realmente daba gusto. Ahora, como decís, se ha desilusionado la gente con el tema de la selección, y esperemos que eso cambie, ¿no? Porque realmente necesitamos tener una selección competitiva que nos lleve a un mundial, porque el fútbol paraguayo lo necesita. Y comprometida, vos sabés que Mario, estamos con Mario Grana, hablar del tema de pertenencia, hay muchas cosas adentro en la cual tiene que ir denotando el propio Alfaro cuando sea técnico de la selección. Una cosa es que le digan, y otra cosa es que lo interprete, que lo sienta. Una cosa, mira, esto así, vos sabés como es jugador internacional y como técnico lo que te pueden decir. Y otra cosa es lo que vos como técnico sentís. No, claro, pero yo creo que Gustavo le puede dar eso, porque primero que como seleccionador ya ha tenido experiencia, ya ha estado en mundiales, el respeto de los jugadores va a ser grande en ese sentido. Vos le vas a creer a alguien, yo voy a ir así al mundial porque saben que él se llevó a otra selección al mundial. Entonces creo que va a haber credibilidad de parte de los jugadores. Es una persona que habla muy bien y que te convence de lo que él quiere. Así que me parece que, bueno, está en la predisposición de los jugadores. Yo creo que el jugador paraguayo también de la selección está cansado de esto, ¿no? Claro, yo te decía, perdón Mario. Y quiere salir de ahí. Claro, son jugadores. Yo hablo de Paraguay, yo no estoy hablando cuando dirigió Ecuador, ahora Costa Rica, hablo de los nuestros. La situación es muy difícil. Jugadores absorbidos por la fama. Hay mucho acá, yo no quiero generalizar, pero hay que tener en cuenta. Por eso le decía a los Alfaro y te llamaba, vos que lo tuviste, 96, 2001, mirá cuánto tiempo atrás vos lo tuviste como técnico. Y el aprendizaje al que pudo haber tenido el propio Alfaro, que lo tuviste vos, jugador, técnico, el aprendizaje es una enseñanza, y eso hay que transmitirlo como corresponde. No, seguro, no entiendo lo que decís. Hay jugadores muy jóvenes en la selección, Arturo, que quizás
se están queriendo poner una mochila que no la saben utilizar, ¿no? O sea, no saben cómo hacerse cargo de la selección. Están en ligas importantes, y vienen a la selección y les cuesta. Y bueno, quieren hacerse cargo de una forma que en sus clubes no juegan, de esa forma, y bueno, pasa lo que está pasando, ¿no? Pero hay muy buena calidad de jugadores, tenemos jóvenes que vislumbran un buen futuro para la selección. Ojalá que ahora en inmediato, porque necesitamos ir a un mundial, en inmediato estos jugadores puedan despertar, puedan seguir poniéndose la mochila, pero que se den cuenta la mejor forma que le van a servir a la selección, porque esa es la realidad, ¿no? No querer hacer todo uno, sino que se dé cuenta dónde cada uno, tocando su instrumento, hacer que esa banda toque bien. Y me parece que eso es lo que está faltando, ¿no? Porque se le echa mucho la culpa a los técnicos que han pasado. Creo que todos estuvimos de acuerdo prácticamente cuando Garnero agarró la selección por todo lo que venía haciendo, porque era de acá del medio, porque conocía la idiosincrasia, pero bueno, no pudo. Yo creo que los jugadores se tienen que hacer cargo de esta situación y sacarla adelante, con una estratega, no que los guíe, pero ellos tienen que hacerse cargo de la situación. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Melo Grana, tema Alfaro. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, que hace Covichec. Llámanos al 729-6060. Estamos en Facebook y ex Fleming. Bueno, Agustín Malvestiti, tema Saúl Salcedo y Pensión Médica. Ahora, ¿cómo te va, Agustín? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? El abrazo grande para todos. Todo bien por acá. Bueno, lo que despierta y genera Saúl Newell's, contanos, Agustín. Bueno, Saúl Salcedo ya está desde ayer en Rosario. Obviamente fue notificado desde Olimpia de no jugar los amistosos, de quedar afuera del encuentro ante River. Y bueno, en este caso viajó hacia Rosario desde ayer, que está en la ciudad. Y bueno, hoy se espera que ya firme el contrato, ya se hizo la revisión médica, todos los últimos chequeos, y bueno, se espera que durante el día esté la firma del contrato, y bueno, habrá que esperar a ver cuándo será oficializado, porque bueno, lo hablábamos con Germán Cafa hace un rato, que lo de Fernando Cardoso se hizo en el inicio de la semana y después, por un tema de algunos detalles y unos últimos papeles que faltaban con el tema de Olimpia, terminó haciéndose oficial en el cierre de la semana. Bueno, veremos cuál será el caso de Saúl Salcedo, que bueno, ya será jugador de Newell's en las próximas horas. ¿Qué se lo vio a Saúl? Estuvo en Huracán. Contanos más con relación a la expectativa. Te decía Saúl que ya tiene una trayectoria importante, Agustín. Sí, así es. Bueno, Newell's buscaba un zaguero que tenga experiencia, un zaguero que tenga jerarquía. Una de las opciones había sido José Luis Palomino, defensor de Atalanta, que bueno, cerraba con todas esas características, pero el tema de que hacía mucho que no jugaba y también lo caro que era, terminó haciendo que Newell's vaya por la opción de Saúl Salcedo, que era una de las más fuertes que tenía para el puesto. Y bueno, aprovechando la negociación por Fernando Cardoso, preguntaron por Saúl Salcedo. De ahí en más, Newell's empezó a encaminar su llegada, teniendo en cuenta que había sido visto en su momento cuando estuvo en Argentina jugando para Huracán, se le había seguido sus últimos momentos, y bueno, a Newell's lo termina de convencer esto de la personalidad, de la jerarquía, de conocer el fútbol argentino, un zaguero que está por cumplir 27 años y que bueno, Newell's con la contratación de él siente que puede dar mucho, y además compartiendo saga con un colega de su nacionalidad como es el paraguayo Gustavo Velázquez. Yo te preguntaba, Agustín, qué es lo que necesitan: defensa, central, Saúl Salcedo. El campeonato argentino es muy competitivo, por eso, la verdad que ya lo conocemos, lo de Saúl, y insisto en esto, ¿qué pretenden y quieren de Saúl? Bueno, de Saúl lo que esperan es una voz de mando en el fondo. Esperan a alguien que pueda firmarse en el puesto. Newell's estaba jugando con Jan Glavinovic, que es un juvenil, y bueno, necesitan voz de mando en el equipo, necesitan voz de mando, poder tener salida, poder tener juego aéreo, la agresividad que tiene Saúl Salcedo, y bueno, con él creen que ya Newell's cierra un
un buen mercado de pases a la espera de ver qué otra posición puede llegar en ofensiva, pero con Saúl Salcedo, Newell's, cuando uno consulta, te dicen que están muy contentos con su llegada y que va a poder aportar toda su experiencia que tiene en el equipo. Agustín, ya si para el viernes logra ser habilitado, se cumple con todo el proceso del contrato y todo lo demás, ¿vos lo ves titular ya en el primer partido en la reanudación o quizás tome un tiempo para que Saúl agarre el lugar? Bueno, creo que va a tomar un tiempo por esto que decíamos antes, ver cuándo Newell lo hace oficial. De todas formas, ya esperan que pueda estar entrenando con el grupo, como pasó con Fernando Cardoso. De todas formas, lo de Cardoso fue en un amistoso y bueno, habrá que ver el tema del transfer y todo el tema de papeles para ver si puede estar el día viernes. En los amistosos, bueno, estuvo jugando Gustavo Velázquez con este juvenil que decía, con Jan Glavinovich, pero sin dudas que cuando ya Saúl Salcedo está a disposición y el entrenador lo considere, llega para ser titular. Habrá que ver si en esta semana se puede agilizar el tema papeles y si puede viajar hacia Buenos Aires para el partido ante Barraca Central, y si no, debutará la siguiente fecha en el Coloso Marcelo Bielsa. Ya que lo mencionabas a Gustavo Velázquez, aprovecho y te pregunto solo por curiosidad, ¿él en los últimos 6 meses algún partido jugó de lateral derecho en Newell's o siempre de central? Porque te hago la consulta porque en la selección lo vimos jugando de lateral en los partidos ahora en la Copa América. Sí, y a nosotros también nos llamó la atención cuando ese amistoso, que no recuerdo si había sido Perú o Chile, que Garnero lo pone de lateral derecho antes de la Copa América, bueno, a todos nosotros acá en Rosario nos llamó la atención. En la ciudad, en Newell's, hace más de 2 años que está, y una sola vez había jugado de lateral derecho en un partido de Copa Argentina, donde no la había pasado bien, primero por la posición, que no estaba cómodo, y segundo también porque ese partido jugó con una protección, con una máscara en su cara, por una fractura que había tenido, y bueno, no la pasó muy bien. A todos nos sorprendió que juegue de lateral derecho, y más que nada sabiendo que fue a marcar a los extremos más difíciles de la Copa América. Le pasó con Luis Díaz, le pasó también con Vinicius, y bueno, lo ha sufrido por momentos, y obviamente aquí llamó la atención porque siempre ha jugado de zaguero. Y él no se mueve de Newell's, ¿verdad? Porque en su momento había sonado alguna posibilidad, alguna oferta, pero se queda. Sí, se queda. A principio de año, cuando Gustavo Velázquez salió con una radio de Paraguay, con un medio de allá, a todo Newell's se encendió las alarmas porque ponía en duda su continuidad. Había una deuda que tenía desde el club leproso con Gustavo Velázquez. Bueno, estaba la posibilidad de ir a Cerro Porteño, es más, él dijo que le hubiese gustado volver, y bueno, Newell resolvió todo, terminó poniéndose al día con el jugador, y bueno, de ahí en más, hoy en día es uno de los jugadores irreemplazables para Newell, es uno de los puntos más altos. Es uno de los capitanes del equipo, después de Ever Banega y bueno, Lucas Hoyos, que ahora está lesionado, pero bueno, es uno de los referentes, y Newell tiene la tranquilidad de que por ahora se va a quedar. Y lo último, Fernando Cardoso, el proceso de adaptación, si lo ves ya arrancando de titular el viernes, y según la información que ustedes manejan, ¿en qué puesto lo tiene el entrenador? Bueno, Fernando Cardoso, como decía antes, comenzó muy bien en ese amistoso frente a Defensa y Justicia, donde marcó el gol, y bueno, el otro día jugó ante Vélez, donde también rindió de buena forma. Seguramente sea titular, los 2 amistosos apenas llegó, el técnico Sebastián Méndez lo puso como titular, y seguramente el viernes vaya desde el inicio, ante Barraca Central, en el reinicio de la Liga del Fútbol Argentino. Y en la posición, bueno, estuvo jugando como un extremo. Newell's paró un 4-3-3 o 4-2-3-1, dependiendo de dónde sea la posición de Ever Banega, pero bueno, él ha jugado por derecha, por ese sector derecho, y ha cambiado con el otro extremo, ha cambiado con Francisco González, y bueno, por ejemplo, el otro día, en el primer tiempo del amistoso, jugó de extremo por izquierda, pero sí, por las 2 bandas es donde lo estuvo probando en estos 2 amistosos. Muy bien, Agustín, muchísimas gracias por todo y nos ponemos al día con los paraguayos en Newell's. Gracias, Agustín. Dale, gracias a ustedes y a disposición desde acá. Gracias, muy amable. Agustín Malvestiti proviene de la Academia de Fútbol Santaní. Esta academia es del profesor Gilberto Ortega. Hablamos de Zarza, 17 años del Juvenil de Olimpia. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país, con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py.
¿Cómo te va, Ricardo Núñez? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Un saludo cordial para vos y para la audiencia. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Vos hiciste periodismo? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Pero no, obviamente, salvando las distancias, por favor. Ustedes son los dioses. No, para nada, Ricardo, no venís. No, espera, te escucho. No, tranquilo, nomás pelota al piso. Bullying positivo te voy a hacer, amigo. Te voy a hacer un bullying positivo, no te voy a escrachar. No, pues yo no importa que me escrache, yo pregunto con mucho respeto a vos. ¿Dónde hiciste, Ricardo? No, por favor, solamente en una radio local, y alguna vez fui invitado cuando el amigo, no sé si puedo decir el nombre de otro periodista deportivo. Sí. Luis Enrique Pérez me invitó para hacer comentarios con él en Radio Nacional, en un partido internacional de River Libertad en el Monumental. Ah, bien, está bien. ¿Y después te apartaste de eso? Me aparté, evidentemente, otro camino era el que buscaba. Me hubiera gustado trascender en el periodismo deportivo, pero no había tantas oportunidades. Está bien, ahora como presidente el 12 de junio, Ricardo Núñez, contanos. La cancha va a estar habilitada. ¿A qué hora hacen la verificación VAR y demás hoy? Las 15 a 16 horas. Va a estar la gente de la APF para la verificación final del VAR. Y creo que está en condiciones, un empastado impecable. Nosotros que hemos transitado ya en algunos partidos, en algunos escenarios de primera división, estando antes de llegar a la intermedia, jugamos, por ejemplo, en el Estadio del Sol de América, y yo creo que hoy día nuestro empastado no le debe a ningún empastado de la División de Honor, salvo la cancha de Libertad o la del Defensores. Nuestro empastado está impecable, Arturo. Está bien, Ricardo, y es decir, ¿se desarrolla un partido de fútbol para que intervenga el VAR, verificación y demás? Perdón, no te... ¿Se juega un partido? ¿Quiénes juegan para que esté el VAR? ¿Tiene que haber pelota en movimiento, jugadores en campo? Sí, así mismo es. Van a estar para las pruebas pertinentes atletas de nuestra institución. Un simulacro, claro, pero tanto, o sea, vos considerás que el monitoreo todo está. ¿Vos creés que se aprueba, Ricardo? Yo creo firmemente que se aprueba. Hicimos el trabajo extraordinario. Nos interesa formar parte de la historia del fútbol paraguayo, también siendo el primer escenario que va a albergar un encuentro de la División de Honor. Imagínate, en una región del país, el Chaco paraguayo merece un espectáculo de esa naturaleza. Y contanos más del 12 de junio y su estadio. ¿Capacidad para cuántas personas? Hoy mismo diría que 7.000, 8.000, ya fue muy lleno, un estadio muy lleno, ya sería con 7.000, 8.000 personas, pero proyectado sí para 15.000 personas en su capacidad total. ¿Cuándo se comienza la construcción del estadio 12 de junio de Villa Ayes? Contanos. Se empezó hace 5 años atrás. 5 años atrás se empezó a construir por etapas, pensando siempre en que alguna vez íbamos a llegar lejos. Creo que hoy día transitamos ese camino, llegamos lo más rápido que pudimos a la división intermedia. Esta división nos está costando bastante, debo reconocerlo, pero vamos aprendiendo también. Y tenemos un proyecto deportivo muy interesante. Nos nutrimos de otras experiencias, Arturo, de clubes de Ecuador, de clubes argentinos que tratan de manejar de manera profesional el fútbol, porque si bien es cierto, el fútbol sigue viviendo y nutriéndose de los aficionados, hoy día hay que trabajarlo de manera seria si es que uno quiere permanecer, y el 12 de junio vino para permanecer en el fútbol profesional. Es cierto, reitero, con dificultades, pero trabajando intensamente. El estadio es bastante moderno, Arturo, tiene accesos en 4 lugares, accesos bastante amplios para los aficionados, tiene baños en cada sector. Estamos proyectando un sector VIP igualmente, pero todavía son proyectos que esperamos nosotros se vayan cumpliendo con el correr de los tiempos. Llevar una sasá, contanos, Ricardo Núñez. Y imagínate la experiencia de una institución que hace 3 años atrás estaba compitiendo en el fútbol campesino y hoy tiene en sus filas al máximo goleador histórico del fútbol paraguayo.
Y es una grandísima persona, Sasa, y un grandísimo profesional. Imagínate lo que es para el grupo tenerlo a Santiago Salcedo, y lo tenemos a otro mundialista, Chelo Estigarribia, lo tenemos a Miguel Paniagua, un jugador de tan dilatada trayectoria, y Marcos Miers, subcampeón de la Libertadores con Nacional, que son sumas positivas. Son sumas positivas y personas que se adecuaron a nuestra economía, por supuesto, porque como nos dijo, me quedó una frase de uno de ellos que le pregunté, ¿por qué finalmente aceptaste nuestra oferta? ¿Por qué aceptaste la oferta del 12 de junio? Si no es distinta. Y porque todavía necesito sentir la motivación de jugar por algo. Y eso caló hondo para nosotros y para mí en particular como presidente, porque significa que el atleta todavía quiere competir. Todavía tengo ganas de entrenar, me dijo este jugador. Entonces buscamos ese tipo de jugadores, Arturo. Aparte, el tema de la distancia colabora mucho. Villa Allen no es muy lejano el lugar, entonces van y vienen. Una cosa que tenga que salir de capital, es así, especialmente con la familia, con la experiencia que lo tienen los jugadores, ya están en edad, ¿no? Absolutamente, y imagínate el nuevo puente, la conectividad que tiene hoy día Asunción con la región occidental. Antes nosotros que hacíamos nuestros trámites, trabajos, etcétera, o simplemente por distracción nos trasladábamos hasta Asunción, tardábamos 1 hora 15 minutos en nuestros vehículos. Hoy día en 25 minutos del centro de Villalles está en el microcentro de Asunción. Y bueno, Ricardo, las pruebas hoy, ¿vos crees que está todo en orden? El objetivo que tienen los jugadores que vos lo estás votando y el compromiso de los más experimentados y con nombre va a influir muchísimo seguramente en lo que ellos puedan trasladar al resto del equipo y al propio técnico, Ricardo. Tal cual, eso mismo. Creo con la firmeza del trabajo que nos tocó realizar de que hoy la APF va a dar por aprobado el escenario deportivo, de tal manera a sumarnos a la historia del fútbol paraguayo, y por otra parte el plantel entiende muy bien que esta es nuestra primera experiencia en la división intermedia, que venimos para aprender, para quedarnos este año en esta división, y que el año que viene, con toda nuestra fuerza y experiencia ganada, vamos a buscar llegar a la división de honor. Claro, y eso lleva su tiempo por el puntaje hoy, por el promedio hoy, mismo. Y se es consciente, no será fácil, pero el objetivo está trazado, Ricardo. Absolutamente, y es que tenemos que marcar unos objetivos así, Arturo, porque si nos apuntamos para arriba, entonces a la mayoría le sienta cómodo, no, total, el club no busca, el club solo quiere permanecer. Entonces, si desde la presidencia empieza a apuntarse alto, empieza a marcarse objetivos elevados, yo creo que eso se transmite al plantel y al jugador, al público mismo, y bueno, creo que es lo que queremos darle a entender a nuestros jugadores, y todavía, como vos decís, nada, no va a ser fácil, pero la vamos a pelear. Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Pendiente a lo que resuelve la comisión técnica, está para aprobarse el 12 de junio, donde está Corea de local enfrentando a Libertad. Muchísimas gracias, Ricardo, gracias. A vos, Arturo, permitime cerrar con una palabra tuya. Sí. Brillante. Adiós. Gracias, muy amable. Gracias, Ricardo Núñez, presidente del 12 de julio. Este 16 de julio es día de fiesta. Bancop está de aniversario, cumple 12 años y quiere celebrarlo contigo con beneficios económicos hasta 35% en tus compras en Shortich, en Neuland Park, en Colonias Unidas y Pindó. Entérate en bancop.com.py. Bancop crece desde la raíz. Ricardo Núñez, presidente del 12 de julio de Villalles. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Robbie Locker, más estés donde estés. Más información al 0982 23 Julio llegó con todo este mes en Koala, comprando un somier de la línea Plus Premium o superior. En cuotas con nuestra financiación propia te llevas la cabecera de regalo. Ingresa a koala.com.py, no esperes más y renova tu casa con Koala. ¿Por qué Sasa sigue continuando? Tiene todavía la motivación para continuar. Él pues se propuso hacer tanta cantidad de goles y esa obsesión, pues. Él creo que nos diga, ¿cuántos goles tiene Sasa hoy? Pasa que los que en realidad ahora, los que él meta ahora no cuenta para pero igual no, él quiere seguir haciendo goles para y sumar. Él llegó a 154. Porque la intermedia no contabiliza. No, intermedia no. Pero debe querer seguir compitiendo, debe tener esa adrenalina de
¿Qué edad tiene? 45. De seguir entrenando. No. 39, 40. 42 años. 42, En teoría perdón. 81. Sí, ¿no? Me equivoqué por 3. El Acto Holanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días la Acto Holanda, la marca número 1 y lácteo es el sabor que el Paraguay prefiere. Con Chelo, ¿qué edad tiene Chelo? 160 puede ser, Víctor. ¿Cómo va a tener 160 Chelo? Sí, Y porque Chelo, ¿Cómo va a tener 160? ¿Qué edad tiene Chelo? Y vos decís goles 160. goles de Santiago Salcedo. Chelo No, más joven, más No, joven. Estigarribia es más joven. un poco más sí. joven. ¿Y cuánto tiene Paniagua? Estigarribia tiene 36. Ahí está. Y Paniagua debe estar por 38 más o Y menos. Marcos Mier también, ¿eh? Ah, también. Ahí también. Sí, que llegó ahora también. Sí. 37 Paniagua. Compra a precio mayorista en el ahorrazo. Encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo en Capeta Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales ahorrazo supermayorista. Entérate los aliados. Ronald Martínez apareció con el otro 9 de Cerro. Sí, Ronaldo Martínez. Apareció con el otro 9, el que te fue a... Ronaldo apareció con Indonesia. Roberto Torre de técnico, 2000. A Indonesia. ¿Eh? El que se fue a Indonesia. Gilberto Ortega primero. ¿Cómo te va, Gilberto? Hola Arturo, muy bien, adiós, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Gilberto Ortega. Lo tuviste chiquitito en la Academia Santaní 2021 a Pedro Zarza, que jugó en un Monumental de River, este amistoso ante River justamente. Contanos de él, Gilberto. Y mira Arturo, el Pedrito nosotros le llamamos republicano, cariñosamente porque es de una zona acá a media hora de Santaní, que era su casa. Es un chico humilde, sencillo, muy cara dura, era de chiquito. Y te comento más, Mario Grana estaba en Cerro y él quería siempre que se le lleve a Cerro a Pedro Zarza. ¿Y por qué no fue? Y porque yo le había llevado a mostrarle a Luis Monzón en Laboratorios Lasca, llevé a 4 chicos más y le gustó a Beto Monzón y no, se quedó en Olimpia. ¿Desde qué edad está en Olimpia? Y desde los 13 años creo que está, en el 2021 le llevé, sí. La característica que tiene más sobresaliente Pedro Zarza, ¿cuál es? ¿Decías? Agresivo, encarador. Agresivo, encarador y la velocidad. Siempre fue su característica la gambeta. Gambeteaba muy bien. Tiene una... Y aparte maneja muy bien ambas piernas. Así es que él no tiene inconveniente de jugar las dos puntas sin problema. Gilberto, ¿vos qué año estuviste en Olimpia? Yo me fui en el 85 hasta el 87 y después volví en el 91. Sí, eso se acuerda Carlos Quise, que está con nosotros, nos digo, jugó en Olimpia, ¿es así, Carlos? Sí, buen jugador, sabía con la pelota. Gilberto, y sabía con la pelota. Es raro que vos no tengas memoria como un buen jugador. No, pero estuvo 2 años. ¿Y después dónde te fuiste, Gilberto? Yo me fui después a Sport Colombia y después me fui a Perú en el Deportivo Municipal, y cuando volví terminé mi carrera a los 26 años en Trinidense. Subimos en el 93 y hasta el 94 jugué ahí y después me dejé el fútbol. ¿Tu compañero en la media cancha de Olimpia quién era en ese año? ¿Qué vos decís? Estaba Jorge Watch, estaba Gustavo Benítez, estaban todos los grandes. Yo me fui entre los campeones del mundo, me fui a jugar en Olimpia en el 85. Muy bien, y el que le está enseñando. ¿Y qué otros jugadores tenés ahí? ¿Aguayo no salió de tu escuela? Aguayo, Luis Olmedo están en Cerro, los dos son de mi academia. También la misma situación, de chiquito hasta la sub-14 estuvo conmigo y después yo le llevé a Cerro. Y hay muchos jugadores, hay en Olimpia está Arturo Santa Cruz, creo que está ahora en la juvenil.
En Tembetarú tengo como 13, 14 chicos, que algunos que ya están alternando en la reserva también. ¿Zurdo Pedro Zarza? ¿Cómo, Arturo? ¿Que zurdo es Pedro Zarza? No, no es zurdo. Él es diestro, pero maneja muy bien de ahí la pierna izquierda, así es que él no tiene inconveniente de arrancar y encarar y hacer lo que hizo la otra vez. A mí no me sorprendió, como le dije, justamente estábamos viendo en mi casa con algunas personas y no me sorprendió lo que hizo, porque yo le conozco un jugador así de esa característica. Lo que estamos hablando con Gilberto Ortega, lo que digo, Gilberto también puede jugar, bueno, a la derecha, a la izquierda, según lo ponga Palermo. En donde lo necesite, él le va a rendir de la misma forma. Y es un chico bastante atrevido, eso sí. Bueno, las características de Aguayo tiene. Y parecido, muy parecido, porque justamente en un programa acá deportivo estábamos hablando también, gente que te conocen acá en Santaní, y bastante parecidos son, pero este es más, parecería ser más escurridizo que Aguayo. Más escurridizo que Aguayo. Gilberto, ¿y otro jugador en Olimpia que tenés en otra parte que no mencionamos? Y tengo en Libertad a Tommy Arévalos, y acabo de llegar de la práctica de Tacuarí, me fui a llevar un jugador también ahí, se quedó para la juvenil, es Elías Galeano, y vamos a ver si no me viene todo en la mente, porque hablar con Arturo Ruiz no es que acabo de llegar en casa, me estoy estacionando y recibo la llamada de tu programa. No, muchísimas gracias, nos dieron el dato esta mañana, estábamos con Oscar y te mencionamos y ahora ya ampliamos mucho más. Gilberto, muchísimas gracias por este tiempo, gracias, y para adelante, como se dice, ojalá tengamos muy buenos jugadores bajo toda la orientación que le está brindando. Gracias, Gilberto, muy amable. Gracias a usted, Arturo, y saludo a Carlitos Quise, que es hablar de señor en el del medio campo. Llegué a jugar contra él también cuando él jugaba en Sport Colombia, ya sus últimos años, y un abrazo grande y éxito para ustedes siempre. Gracias, Gilberto, abrazo, suerte. Gilberto Ortega. Queridos oyentes, si alguno de ustedes ya es afiliado a la Caja Mutual y por alguna situación ya no pudiste pagar tu ahorro para jubilación, hoy te damos la opción de ponerte al día. Aprovecha este julio y agosto, escribinos o llamanos al 218-4000. Caja Mutual. ¿Quieres emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Quieres entender, fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercados. Encontrarnos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. En Globo es Junior. El lateral izquierdo. Sí, Atlético Mineiro. El lateral Junior que con la selección. Sí. Junior Alonso. Junior, el brasileño. Comentando. Sí, hace años. Yo no sé, vos sabés que le he visto a Junior y esto es poesía que ponía como modelo. ¿Sabe quién es Joan Saldaña? Sí, de nombre por lo que usted cuenta, está ahí. Y él le ponía como modelo a Junior. Como modelo, cómo el jugador tiene que hacerse en la playa, en Brasil, y aprovechar la parte física, crecimiento futbolístico en la arena, y hacía mención permanentemente João Saldaña a Junior. Si te duele la cabeza, el hombro, la espalda, yo pues sube Quitadol Forte. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias Estelas, que nuestra calidad, su seguridad. Eso cuando hablaban de la pretemporada, eso decía banana, decía, ¿qué es eso? Decía Brasil. ¿Y tu Brasil dónde está, Gustavito? ¿Tu Brasil dónde está? ¿Y a vos? No, son ciclos. Brasil, lógico. Y por ejemplo, el Brasil mismo. Estuvo 20 y tantos años sin ganar nada. Después arrasó 10, 15 ¿Dónde? años. Ahora le toca a Argentina. Así mismo. Son ciclos, hay que No, aguantar. pero en la Copa 10 América años, nunca prestaron atención ni informativa a Brasil. Era siempre para la Copa del Mundo. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Ella, entre otras cosas, dijo: los centrocampistas de la selección brasileña juegan en equipos de nivel medio de la Premier. No son atletas que juegan en equipo de primer nivel. Esto influye en el rendimiento de la selección brasileña. Coincide con Carlos Quise. Ayer ¿Por qué no van a tomar un café juntos? En Globo, el maestro Junior, así le titula. Mucho, estamos hablando de un jugador de lo más rutilante de la historia del fútbol brasileño, Junior.
Un gran lateral que podía jugar de 10. Pero de todo hacía. En la Es ciudad- verdad. Que te hago una pregunta, Gustavito. Ahora entiendo muchas cosas porque ¿entendiste? Es verdad. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, no hay tal y acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la Queremos vida. hablar con papá, mamá, encargados, tíos de Zarza, que te dé el teléfono Ortega. Queremos hablar, porque ¿quién nos dice? Acá lo que hice le gustó mucho, compañero, que nos temos, Germán, ante un... Y también le gustó mucho a Ricardo, en la opinión que estaba teniendo Ricardo F. Decía Ricardo, muy agresivo, encarador, bien. Atrevido, Atrevido, chico, sí. para hablar con papá, mamá, encargado de Zarza. Para que tu auto funcione mejor necesitas una nafta completa, por eso necesitas Grid 95 octanos de Petrobras. Te va a rendir más y te conviene más. Grid 95 Petrobras, la nafta completa Petrobras, calidad internacional en tu camino. 1229. Decí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro. Viajes al Caribe, Play 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. ¿Qué tal Cerro, Víctor Villalba? Sin bola. No, a mí no me gustó, no me llenó. Yo vos esperaba exagerás algo mucho. Vos más. me creés que Cerro era... No, Hablar pero en otros yo términos más... quería que Cerro, o sea, me fui con la idea de que Cerro iba a ganar por lo menos el partido. Termina ganando en penales, cierto, pero tampoco generó muchas ¿Y qué es lo que, jugadas. cómo formó el equipo? ¿Que juega el jueves? Sí, no, y para mí en el equipo esta titular. cancha. Sí, ¿Y cuál es? la única duda que planteo es Derlis Rodríguez o Carrizo. Después para mí Carrizo serían va a los jugar, otros después. 10. Carrizo juega. Jugó Jam, jugó por derecha Enzo Jiménez. Lateral derecho. Sí, Enzo tal Jiménez Enzo? lateral. ¿Qué tal Enzo? Y no pasó mucho al ataque. Los dos laterales no pasaron, ni Enzo ni Miguel Benítez. Y yo decía eso en la transmisión sin ¿Y la gente exagerar. le dijo algo, no? A eso? No, es que no había mucha gente, no se Pero escuchaba igual, mucho. cuando hay poco ambiente. se escucha más, a veces lo No, insultan. no, la gente que se fue a alentar, no hubo silbido, no hubo nada, ningún gesto así Bien. fuera de lo Bien normal. amistoso. Sí, el partido era bien amistoso en un momento dado. Yo lo que decía es, yo sé que Arzamendia cerró a medias de la apertura porque no fue el mismo de la primera rueda, pero Arzamendia en su esplendor, cuando cosa. es mucho más que Miguel Benítez, por ejemplo. Arzamendia en su esplendor era excluyente en Cerro. Sí, no, y en esa primera Y hasta rueda para que selección. hizo, Digo, le bien marca, incluyente, sí, era, y hoy Miguel Benítez como que lo noté muy, Miguel Benítez no estaba antes el que era Guaraní. suplente en Guaraní, y de ahí llegó Tiene a buena Cerro. técnica, pero se anima poco. Exactamente, y así fue la vez pasada, pasó 2 veces la mitad de la ¿Qué tal cancha. la Costa? Se tiene que animar más. No, yo esperaba algo más de Da ¿Qué es lo Costa. que te Me- pasa, Muy estático. Yo lo comparé un poco con Edu en algunos movimientos. Tosco, estático. Sí, estaba medio No, lento. pero no es tosco ni es lento. No, pero si lo Es comparó que con- Da Costa tiene Tiene buena mucha técnica, técnica. claro, por para eso. lo que pero conocimos aún no antes, sabíamos exacto, quién era. sí. A Francisco da Sí, Costa a lo él sí lo conocemos. conocemos, sí. Edu era una incógnita acá, no vaya a decir que le veíamos a él. Incluso- Cuando vino quién es Edu, entonces, ¿qué tal Francisco? Hola Arturo, saludos. para ¿Cuándo todos, buen termina día. tu programa de Tigo? ¿Cómo? ¿Cuándo termina? Hoy. Hoy fue termina. Vos último me dijiste programa. que iba... Ronaldo, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿todo bien y vos? Ronaldo Martínez, pisar la cancha de Cerro, Independiente a gol, ¿qué significó para vos? Y la verdad fue un momento lindo de que te vienen todos los recuerdos de lo que uno hizo, yo en mi caso que hice toda mi carrera ahí. Ronaldo Martínez. En primera jugaste ¿qué edad tenías? En primera cuando jugué, Mm. a los 19 debuté yo con ellos. En Cerro. Y había otro nuevo Ronaldo que alternaba como vos. Recordate, por favor. En mi categoría, Sí, de tu categoría, los dos creo que subieron al de 9. Alejarse, Sí, Borja también. sí. Digo, nomás toda esa camada, Ronaldo, Borja, Alejarse. Contanos de vos, Ronaldo. ¿Cuánto tiempo estuviste en Cerro? En Cerro yo tuve de la sub-14 hasta el 2020. ¿Y qué pasó después en todo ese tiempo para la proyección en Cerro? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te dejaron ir? Y terminó mi contrato con ellos. Una vez renové cuando yo volví de acá, cuando estaba en Central Norte. Cuando estuvo Chiqui, era que me hizo renovar de vuelta 1 año y medio. Hasta el 2020, en época de pandemia, ese tiempo que salimos campeón nosotros. Y después de ahí terminó mi contrato y
como que tampoco yo jugué mucho y tuve una oferta para ir a Bolivia. Me fui 6 meses en Strongest. Sí, y ahora en Platense, contanos. Y en Platense, yo cuando volví de Bolivia, después de esos 6 meses, yo jugué en Resi un año. Después de ahí me llamaron acá en Platense. Acepté venir porque me llamó Martín Palermo también y jugué un año acá, hice historia con el club, llegamos en una final y ellos me compraron el 50% de mi pase. Ronaldo, y el amistoso el sábado, ¿qué conclusiones sacaron después de lo que fue el partido ante Cerro? Un equipo bastante ordenado el de Platense, en un momento tenían un ritmo importante ustedes y Cerro no supo descifrarlo. Sí, la verdad que sí, o sea que para nosotros fue muy positivo porque estamos saliendo también de una pretemporada que fue bastante fuerte y fue nuestro, ¿cómo te iba a decir? Que era para soltarnos también nosotros y creo que estuvimos bien, creo que estuvimos a la altura también nosotros y no es que tampoco, que vamos a decir que Cerro, que es un equipo grande, que tampoco nos pasó encima. Y bueno, Ronaldo, ahora viene Central Córdoba como rival, van a visitar a Central Córdoba en la reanudación del campeonato argentino. Lo mejor para vos, Ronaldo, gracias. Dale, muchas gracias, Arturo. Gracias, Ronaldo Martínez. Ya llegó la semana naranja a Tupi con descuentos increíbles en toda la línea de tecnología y llega con todo hasta el 21 de julio, precios únicos y al contado hasta en 15 cuotas en los productos más solicitados. Boyan y Músicos del Chaco, ingresa a tupi.com.py, la gente sabe. Yo no soy oportunista, no vaya a ser mal pensado. La familia multivitamínicos más completa recupera la Z Mujer, Salud y Belleza, recupera la Z Hombre, mayor rendimiento, recupera el energizante y fortalecedor cerebral, recupera el naranja, recuperación y vitalidad. Activa tu energía extra con recuperar y lograr lo que te propongas, calidad pasa. Eso es jugar con la carta marcada, güey, Francisco. Sí. Para cualquiera de los dos. Sí, un primer tiempo. Y bueno, no veo colombiano aprovechó. No es la que vos dijiste con no. Con Tokio nos ponemos la 10 de julio a agosto comprando Smart TV y te vas la camiseta oficial de la Albirroja, directa y sin sorteos. Comprando otros productos puedes llevarte termos y auriculares de edición limitada. No esperes más y ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Completando nomás el equipo de Cerro, porque nos quedamos a mitad de camino. Jan, Enzo Jiménez, Báez, Brock, Miguel Benítez. Después arrancó Iturbe a la derecha, Piris Amota, Morel, Aguayo a la izquierda. Y 2 puntas eran porque Rodríguez jugaba al lado de Churín. ¿Aguayo a la izquierda? Aguayo empezó a la izquierda y Iturbe a la derecha. Rodríguez y Churín. Y después cuando cambió en el segundo tiempo, que yo pensé que Iturbe iba... tiene que jugar a la izquierda y a la derecha, güey. Iturbe en realidad... La izquierda le cuesta a Iturbe. Hoy como está, no sé si... Se equivocaron todos cuando jugaban al fútbol. Sí. Busca dónde comienza a jugar Iturbe. Y a la izquierda y después que estamos. Pero no por eso le cambiaron, porque si rindiera a la izquierda no le cambiaría. ¿Dónde te rinde más hoy Di María? Di María hoy te rinde más a la derecha. Porque se protegen, porque no son gambeteadores del dribbling, entonces necesita protección. Y entonces necesita proteger su conducción. Pero a Cardoso está en derecha. Y Aguayo por derecha no había explotado más Carlos. Pero ojo que tiene buena técnica. Sí, tiene, pues él sí no varía tanto porque tiene velocidad y es cada diagonal. Pero a la izquierda, porque tiene buena técnica, te puede hacer estrago ese muchacho jugando por izquierda. Es decir, si yo tengo que elegir entre Iturbe y Aguayo a quién ponerle a la izquierda, porque los dos juegan a la derecha, yo elijo a Aguayo a la izquierda. Después entraron en el segundo tiempo Carrizo y Da Costa. ¿Eli Rodríguez cómo anduvo? Estuvo bien, aceptable, partido pero aceptable. Se animó, pidió la pelota, buscó, la pelota, eso es lo más importante. Creo que necesita ser más protagonista, o sea, había veces que agarraba la pelota y yo me imaginaba jugadas como en Tacuaril, que él las terminaba, eludía, buscaba devolución. Esta vez como que a veces se quitaba el compromiso de encima, hacía el pase fácil, se mostraba otra vez. Ahora, ¿a los compañeros le buscaban a él o todavía no? Sí, le buscaron. Incluso el gol que hace Cerro es una presión de Churín, saque arco para Platense, le pasan al central, presiona a Churín, le roba la pelota al central y Churín tenía otra opción ya dentro del área y decide pasarla a Derlis, que estaba en la media luna, y Derlis Rodríguez de una le pega. Fue una buena definición. ¿Cómo está, señora Zulma? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien? Zulma Gavilán, mamá de Pedro Zarza. Sí. ¿Qué sentiste cuando aparece el famoso monumental de River jugando en Olimpia, desborda a la izquierda? Contanos, Zulma.
Estoy muy feliz, emocionada. Muy emocionada, ¿no? Sí. Todos los sueños que tiene toda mamá con Pedro, ¿le llama Pedrito? ¿Tiene apodo? Sí, a ver, toda la familia, y me maito ni de cuija, con maitela, lo hay y tía afuera, y abuelo, y abuela, y tío, completo, y me maiteja, lo hay ahí, lo esa super pues la o jugar. ¿Y vieron por toda la familia completa, le vio Zulma a tu hijo? Sí, sí. Y contanos más. Aro y me baitoño ni aro esa la y partidos a pero vete a peitero esa super la maíza para jugar, gracias a Dios se pone a meter super ya es super emocionantemente y me la entre de familia. Y él cuando vino de Santa Nina hablamos con Ortega, Jorge Ortega, Gilberto Ortega. Sí. Y lo trajo de chiquitito, lo tuvo. Contanos más sobre tu hijo Pedro. De 7 años a jugar con el profesor Gilberto Ñeñe Muna, pues la academia a Oñe Pua, pero Guaraja sube. Carlos dice si quiere hablar en guaraní con la señora, porque él habla guaraní, no me habla la señora, ¿verdad? Dale. No, yo para no, ¿verdad? Sí, igual. No, porque Carlos Quise te va a saludar, sabrás quién es Carlos Quise, Zulma. Y para hablar un poco sobre tu hijo, man, en la propia va a llevar señora Carlos Quise ¿dónde solo? Sí, por ahí. Pero no voy a entrar en... está bien. Bueno, a ver, va a imita ahí tiempo en va a uta su va a soñar comportada, va a te con la estudio, va a eso y co. De que él la uatañe pun ya supe la pelota la upeja la y la de estudios está la pelota o ya poca por el mala y pelota na media. Jugaba sí, de que la ya supe la uata de que la ñanduja la upeala y sueño la pelota, aro ya comía su mala y pelota na la media cueja, pues más un pesanto y pues. Sí, también por yo guay mi su pela y pelota a la escuela pues a la hermana partido la jugaba pues. Va en de ella po aparte a nemena va olla po. Un va poco cuepe. Ajá. Pero haciendo y la puta pues se ve fuera la o a la itua tumba po. A Juan Ortega de un bol pene va ya pejo. Sí, Momburu, hoy la Santa Niña, ahora ya Momburu, puta, pero igual, gracias a Dios, lo cumplí, su pela y sueños, a Guaraja, su pela. Va ya pejo. Moto, a veces, y tú ahora, su pela, a veces que tu colectivo, ve. Con anga, hoy co, pa, huevo, es año y como hoy co. Sí, para Guadalupe, pues, cogina con anga. Y me besa. No jugué de primera vez, me jugaba para Guadalupe y un jetaja, va a echar de menos en día ahí, oye, ella visto la fútbol. Sí, nos hace con semana jugar con ella y la partido, pues oño mongueta, ahí fue la maíza para igual, la sueño y orebe la cumplí, me un día la jugacenta la primera vez. A ustedes y me ore a se mamá Pepe y pues igual te mamá ya ya no voy a unión igual te llamo esta Pepe y me ore florero este la que tú mi cancha lo puede ser. Ahora gracias la profesor Gilberto pues siempre le apoyo me da la ore la UPJE. Ande me vemos jugar Pepe zona depende. Sí, con Aru pinta jugar pues ahí la partido, pero de que ahí la usa y te hizo pues la partido con el TP verla y tiempo y nada o jugar. Antes pues esa su jugando cancha y veo mi mamá más japonado ya que imita y bebé. Sí. Llegó ya y ya super y ya de ayer más fui la esa mía super la jugar, pero jugar con una y tú a la partido. No, pero Pedro vende esa era. Sí. Mi chileno vea. Ahora por ejemplo a la profesor Gilberto Guarajancho la Santa Nimes a jugar ojo, los ese veros esa super a jugar con la 20 a la Carlos, contale una voz, Zulma, tu hijo pudo haber jugado en Cerro y ahora está en Olimpia, ¿verdad?
No, es Olimpia de Yohokui. Jaeo de Mishimi Olimpita hoy veo. Sí, Olimpia ante hoy es. Ande ahora Olimpita nada. Ande Olimpita iba. Sí. Completo, la familia. Debe Olimpita Maite yeo con Hangane ni Olimpita. Sí, Maite no, Maite hoy en la Olimpia y tú hace la hermana familia Olimpita. Está bien, Zulma. Sí. A ver si no me entendés, decime que no me entendés. ¿Cuántos vieron mirando la televisión el debut de Pedrito en este partido? ¿Cuántos estaban en el Boube y me venero, a ver ya en la partido. Entre 7, entre 8 porque ya abuelo y ya abuela hay tía 3 y ya abuelo y tío 2 a 6 a la semana pequeña. Otro hijo no tenés futbolista. No. Solo entre hoy la hora cuajina. Ya la partido cocido por naveo. Sí, lo que hay porque no ñando hay no peilaro. Bueno. Están tomando mate mientras veía el partido. A ver, Sapucaibo y que no me cansa, ¿ves? Sí, mandé entero vetearo, aro, tapuca y pan, mandé. Y bueno, Zulma, lo mejor para vos, para Pedrito, para toda la familia, toda la emoción. Allá va, Zulma, todo muy emocionado. Sí, lo emocionan baitero, esa su que las cansa, rogaite yo y entero vetea. Y en el gol, autogol, pero él tiró el disparo al arco, Pedro. Sí, hasta la hora hemos la idea pues la jugar o esa supeja la ya super la ya la gol porque la el consango, pero y está por la pelota. Ha terminado el partido por escribir de Jaepe, el sello. Voy. Sí. ¿Le escribiste? Sí, me gusta ir ahí, se ve cuando mamá, los joyetas más para guau, no viaja, yo también ahí se. Y bueno, doña Zulma, gracias por tu tiempo, lo mejor para Pedro, Zulma. Gracias a ustedes. Gracias, Zulma Gavilán, la mamá de Pedro Zarza, jugó en el Monumental el sábado. Con Cubiertas como te maneja sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con Cubiertas como encontrarlas en Comer y todos los distribuidores del país. Claro que se habla muy bien guaraní, güey. Yo pues hablo más yo para. Hablo muy bien, mezclado bastante. No, la bola, hablas bien. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, en ti la verdadera confianza. ¿Qué tal, Pancho? Bien, Arturo. Bueno, va a hablar. Estoy buscando una info. ¿De qué? De Cerro. Bueno. Ven y divertite el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. Para que no sean encimeríos, yo tengo una reunión. Acá, cerca. 12:46. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BSP te invita a redescubrir esos momentos que iluminan tu vida, porque los detalles cuentan y en ellos reside la verdadera felicidad. BSP, detalles que iluminan tu vida con respaldo y garantía del grupo Lumino. Ahora recién vi el primero de River ante Olimpia. Le pregunté a Germán, ahí el arquero no se comió el gol. Estoy quisquilloso con los arqueros, pero listo, ya está. Él siempre tiene que tener, ya está. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. ¿Cuál fue el primero? El primero, el que en su palo le tiran al Beira. Media altura, buen disparo. El palo del arquero. Pero era el palo del arquero. El rebote fue. No, remate diagonal a largo. No es la primera vez que Olvera le hace gol en su palo. No, eso te dicen. Uno piensa así como él. Palo del arquero, Está bien. Por eso pregunté, no. Uno piensa así como él. ¿Qué le recomiendan a los, y eso te lo dicen los grandes goleadores, cuando no tenés para cruzar? Lo que le recomiendan a los delanteros es que patee fuerte y arriba, cuando le pateas al palo del arquero, porque esa es la pelota que se le hace imposible al arquero. O la definición de Lautaro, como te decía recién Víctor, a la cara, apuntar a la cabeza, porque claro, es muy difícil que vos puedas poner el brazo ahí. Lo único que te queda es dejar la cara nomás. Lo tuyo es portugués, comandante. Abrazo, Aníbal Espinola. Abrazo, Aníbal. Sí, yo sé que mi fuerte es portugués. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Chovera Guaraní Etena, comandante. Bueno, que habla en guaraní.
Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandez, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. A mí lo que me preocupa de Olimpia, no de Olimpia, de Palermo, sabiendo lo que tiene, que insista con un esquema que sabe que no va a ser... no tiene esquema. Juega 4-4-2, 4-4-1. Pero eso puede para ustedes los técnicos no, el punto de partida le da un orden a todos los equipos, tiene un dibujo, con 2 volantes. Un dibujo para comenzar a trabajar. Pero no le da porque no tiene el perfil. No tiene más, Olimpia lo que tiene, como diría, no tiene más jugadores, hasta ahí llegó. Vos te das cuenta, por ejemplo, Colombia. ¿Dónde juega Arias en Fluminense? Por fuera, y acá juega por dentro, de interior. Volante interno. Sí. ¿Por qué no podés buscar una variante para proteger? ¿Quién es tu figura? ¿Vos de quién depende? Olimpia depende de Olveira, de Richard, de Prato. Protegela a esos tres para que y Derli cuando vuelva. Entonces, darle envolverlo. ¿A quién es lo que más le va a meter? ¿A quién más le puede meter? Y tiene le mete tarde. Lo que dice, tiene que buscar un tercero. Que el equipo es lo mismo que se rodee. No, pero cambiar el sistema. Yo necesito traducción con el medio. Es lo mismo que le va a pasar al Faro con Paraguay. Si juega con Villasante y Cuba o quien sea, o con Villasante, es lo mismo. No le alcanza porque no tienen recorrido. Y Olimpia, con el perfil de los 26-30 jugadores que tiene el plantel, no hay que juegue Martínez, va a ser lo mismo. Le va a servir para jugar con equipo de menor valía, pero cuando es con fuerza pareja va a terminar perdiendo. River le devoró 20 veces. Toto Ciudad del Este. Recuerdo que Gilberto Ortega jugó en Tembetaré en época de Epifanio Rojas. Sí, señor. Tiene de estatura 1.75 por ahí. Él. Un poquito, sí, por ahí un poquito. Ese jugó en Tembetaré. Es un habilidoso 10 que luego fue transferido a Olimpia, donde jugó poco tiempo. Sí. ¿Viste que te ibas a acordar? ¿Te dije? No. Pero yo te dije que... Así vos me decís mal Tembetaré. Pero siempre te acordás vos de los... No sea bola. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandez, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Se golpeó Cecilio. No va a jugar Cecilio. Sí, no va a jugar. Sí, está fuera. Ese es el problema de rodilla cuando estaba en la conferencia. Tobillo. En la conferencia dijo eso. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Golfing los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional. Comunícate al 510-971-2. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles y Susu tampoco. Mi camino, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automoto. Sudamérica que tiene en el nuevo Nacional. En el caso de Cerro, sigue buscando el lateral por izquierda. No va a llegar para los Juegos Paranaenses, pero la idea es sumar para el torneo que lo suba un lateral por izquierda. Con Miguel Benítez no le alcanza. No cierra lo de Benítez. Pero para hablar con un colega de Paranaense. No jugó el campeonato, está diciendo que Lardo Copa aplazó su partido. Ganó 3-0 Copa Brasil. Últimamente sí, por eso no jugó los dos. Está entre derrota, victoria, sí. ¿Normal en el brasileño? Sí. Octavo está ahora. En un momento estuvo bien, segundo, tercero, después bajó al 2. ¿Y Libertad con quién juega? Con Católica, con un colega de Quito para hablar con la gente cómo viene la Católica. Aprovecha con Punto Farma y Cooperativa Universitaria y pagando con tus tarjetas de crédito universitaria Panal, Cabal y Mastercard accedes al 30% de las compras que realices. Aprovecha hoy estos beneficios con Cooperativa Universitaria. Se fue Romo, Gerardo. Sí, el arquero de la Católica, el venezolano Romo, fue transferido al fútbol mexicano después de la Copa América, de la gran Copa América que hizo. Hoy no pega hacer nada y si declaramos hoy le aplicamos una costilla, un guisacho obvio con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef. Pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shorty. Un colega de Quito para hablar de la Universidad Católica. Mi Idea, el fabricante de electrodomésticos más grande del mundo, presenta su línea de alta innovación, más de 70 productos. Mi Idea número 1 en el mundo y tu hogar. Representa Distribute Britain S.A. Descarga la Vamos de Copetrol, carga por 150.000 y recibirás 50 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Copetrol y aplícale. Hoy tenemos 2 partidos en la intermedia. BMI Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. BMI Flores General día 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Síguenos en Instagram como BMI Flores. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Control Hot Passion, Control Love You Are. Juan Carlos Rojas, ese guaraní profundo suyo que me emociona, comandante. Gracias, Juan Carlos. Saludo a la familia. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyo Toshi. ¿Qué peculiaridad tiene el papá? ¿Dónde jugó en el Choco? Hoy no se da. ¿Y contra quién? Juan Carlos Rojas estando en Cerro. Después fue transferido a España. Hoy no se da. Hoy no se da.
Juan Carlos Rojas, Montero derecho, Cerro. Juan Carlos, Pablo Rojas, Baciano Rojas. Eran 7, 8 y 9. Juan Carlos Rojas, Pablito Rojas, que después fue a Olimpia, Libertad Olimpia, y Baciano el 9. Estando más solo que Frontiza en la isla Martín García, tercero Paraguay ante Argentina, año 63. O dirá la Leca, ¿qué de peculiaridad tiene Juan Carlos Rojas? No. Hoy no se da. La hacíamos toda la tarde. La hacíamos toda la tarde. Vendemos entonces. Vení a Bristol y aprovecha la gran liquidación por aniversario comprando. Estás participando en la promo 3.000 millones y el miércoles 31 de julio sorteamos un espectacular Volkswagen Polo Track 0 kilómetro 2024. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bobadilla. Los dos. El de Guaraní también fue ahí a ese partido. Y le llevaron a Juan Carlos Rojas. Para ese partido. Contra Santos. Brillante, Carlos. Quise contra Pelé. Juan Carlos Rojas de Cerro. Por eso dije, hoy no se da. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, accesorios de la marca Keco, Santepo, Citrón y otros. Con Erimar sacale el máximo provecho a tu vehículo. Erimar, lo que la fábrica no de te dio. De Cerro a Olimpia, digo, hoy no se da, para ese amistoso. Sí. Para un amistoso cuando vino Pelé en el 65. Cuando vino Eusebio también... No, ese yo no me acuerdo. Guaraní que le llevó al arquero del Nacional. Cuando vino Eusebio, 4-0. Mayereyer. El arquero mundialista. Claro que le llevaron de refuerzo y pero ganó Benfica 4-0 acá. Lo que yo hablo es de Cerro a Olimpia. Sí, está bien, pero digo, después pasó otra vez. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. 1254. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámicas clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Y clase B desde 57.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Otra cosa que me resultó llamativa del amistoso de Cerro, enfocándome en el equipo B. El partido del equipo B de Cerro fue muy light. Hasta el equipo que puso Manolo me pareció un equipo que en ningún caso lo usaría. Porque, no, ¿sabes por qué? Porque Alan Benítez jugó de zaguero central, partiendo desde ahí. El doble 6 era Rafael Carrascal con Alexis Fariña. Y en ninguna hipótesis en un partido oficial se pondría un mediocampo así. O sea, era más para mover. Exactamente, más para hacerlo mover que para pensar en una alternativa a lo largo del campeonato. Y la verdad que el segundo partido no arrancó Cerro. Sol terminó ganando sobre el final, pero el ritmo era exageradamente amistoso. Y Sol un poquito mejor. Pasa que Troadio priorizó el orden antes que comenzar a atacar permanentemente. Porque insisto, en un momento Cerro casi no tenía medios y Sol quería jugar, hacerse fuerte ahí, creo que sin problemas iba a ganar esa zona y iba a atacar permanentemente. El mismo dibujo. Sol jugó 4-4-2. No, Cerro. Sí, 4-4-2. Fernando Fernández con Da Costa estuvieron arriba. Los dos bastante pesados, no era un equipo muy ágil. Por fuera jugó Tobías Portillo y Carrizo del otro lado en el equipo alternativo. Y Sol, lo nuevo que mostró, por ejemplo en la saga central Rodrigo del Valle, que está a préstamo de Cerro. Medina en el arco, que estuvo bien en las respuestas. ¿Y Alexis Martinaria qué te le fue? Bien, cumplió. O sea, no fue un partido con grandes atajadas ni con muchas jugadas, exactamente, pero bien dentro de todos los arqueros. Y Sol, sí nos aclaraba Troadio, yo por lo menos pensaba en cancha que ese iba a ser el equipo que iba a arrancar en el debut, pero ayer cuando hablábamos con él en la sobremesa nos decía que no, que hizo una mezcla, o sea, tiene todavía varias cuestiones que definir, pero sí 4-4-2 en las dos formaciones, porque cambió mucho en el entretiempo, mantuvo la figura Sol de América. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Polios Amanecer de Granjeros Campo 9. En cada camino hay un supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora también en Lambaré. Te esperamos en Cacique Lambaré, esquina Testanova, con descuentos, la atención personalizada que nos caracteriza. En cada camino hay un automóvil supli. En San Justo y Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Allemí. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro Niembú. Mili Empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Billeto
102, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Y un último detalle, esperando obviamente que sea diferente la historia anteparanaense, pero ya en el amistoso se notó la ausencia de Cecilio Domínguez, porque dentro de todas las posibilidades que tiene, es el único que hace algo que de repente es sorpresivo, después muy monótono, muy... Es que es jugador distinto tiene Cerro. Lo otro para sacar ventaja tiene que ser basado en juego de conjunto, claro, que es juego colectivo, tirar paredes, triangular. En cambio Cecilio por jugada individual te puede sacar ventaja. Es la inventiva, o sea, el cambio de ritmo, de orientación, y ninguno de los jugadores estando en cancha mostró eso. Por eso esos futbolistas son importantes, y todo equipo grande que juega al ataque y sabe que te van a esperar, necesitas el futbolista que te encare, ¿no? Le consulto, que estuvieron ahí a cargo también y mirando el partido, ¿quién dejó más preocupación, Cerro o Olimpia en su partido de preparación? ¿Quién deja más preocupado? Yo no vi Cerro. Yo lo de Olimpia no vi, pero yo esperaba más ya de Cerro. O sea, a 4 días antes del inicio del torneo con tu equipo titular, esperaba otra versión. No, y encima Cerro va a jugar Copa Internacional. Sí, directo. No, Olimpia y... No, Olimpia, los dos partidos con Independiente y con River que yo vi, muy flojo. Los dos dejaron así de lo que se escucha muchas dudas. Solo que en el caso, como decía, Cerro ya tiene su partido ya temprano y ahora lo destacable de este chico Zarza de Olimpia, sí, como se recién hablaba. Claro. Yo digo Olimpia, pero no se puede depender de... Olimpia tiene que, para mí, modificar, porque vos mirás atrás, Capazo al sector izquierdo, le metieron la pelota cualquier cantidad de veces, que no lo cierra Román, rompe mucho la línea del lateral derecho. Yo creo que no le va a funcionar. O lo pone de volante porque tiene buena técnica, buena pegada, Olmedo. De lateral luego a veces miraba la tele y no estaba, al lado derecho no había nadie. Pero son cosas que tiene que corregir, porque o si no, ¿dónde está el trabajo? Y fue un partido que podía haber terminado 5-2, 7-3. Tal cual. Al momento de seguir una carrera universitaria, pensá en La Serrana, busca la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo. En Concasa nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historia. En línea Gustavo Velázquez, defensor de Newell's y de la selección paraguaya. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes. A ver, ¿estás ahí, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Enseguida retomamos la comunicación. Explotó el noveno pozo de CNT, el cartón número 924.325 se ganó 150 millones de guaraníes. Ya controlaste tu cartón del domingo 7 de julio. Vos podés ser el millonario ganador. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Ahora sí, retomamos la comunicación. ¿Cómo estás, Gustavo Velázquez? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien por acá? Gracias por atendernos como siempre, Gustavo. Contanos, a punto de empezar el campeonato argentino, el día viernes arrancan ante Barraca Central y tenés nuevos compañeros, compatriotas, Fernando Cardoso y Saúl Salcedo. Sí, creo que ya estamos en la semana de volver otra vez al torneo y estamos trabajando bastante bien para arrancar de la mejor manera. Llegó a contactar contigo Saúl en estos días, él ya está para la prueba médica. Lo de Fernando Cardoso en realidad ya viene trabajando hace un par de semanas, pero Saúl, que está a punto de firmar, ¿te dijo algo? ¿Habló contigo? Sí, yo creo que ya faltaba detalles para que se concrete su llegada acá también. ¿Y qué tal Fernando Cardoso en estos primeros días? ¿Cómo lo vas notando ya rápidamente ganándose el puesto ahí en Newell's? Sí, bastante bien, pues sobre todo las ganas que está poniendo para ganarse un lugar en el equipo, creo que eso es muy importante. En su momento conocimos que tuviste ofertas para ser transferido, ¿cómo quedó eso al final, Gustavo? Y ahora mismo yo estoy bastante cómodo acá en Newell's, yo creo que yo tengo todavía 1 año y medio de contrato y la verdad que yo y mi familia estamos bastante bien acá. Gustavo, te mando un abrazo. Francisco López te saluda. Con relación a la selección, te quiero tocar un poco después de lo que fue la salida de Garnero. Con el grupo llegaron a hablar vía WhatsApp, se comunicaron entre ustedes. ¿Cómo tomó el grupo la salida del cuerpo técnico anterior? Y la verdad que después del partido yo creo que hablamos y
como que se veían las cosas que no, como que ya pintaba ya luego que no se iba a tomar una decisión diferente a si no sabían si iban a seguir o no, pero nosotros también estábamos bastante dolidos por lo que hicimos. Yo creo que no hicimos una buena copa, somos conscientes de eso. Tenemos que salir de esta situación que estamos. Gustavo, ¿y por qué pensás que de repente se pudo dar esto? Digo, lo hablaron como grupo, hicieron todo el esfuerzo, ¿qué pasó? ¿Qué faltó? ¿Es una cuestión futbolística o hay otras cosas incluso allí que no las sabemos? Y la verdad que por más que yo te diga algo, yo creo que para ustedes no va a ser lo suficiente, para la gente tampoco. La verdad que no se explica lo que pasó. Hicimos una copa muy mala. Yo creo que el grupo estaba muy bien, estaba muy motivado antes de arrancar el torneo. Las cosas que se decía durante el torneo también molestó un poco, que había mal ambiente. Para mí eso nunca pasó. Pero bueno, así como te digo, yo creo que si por más que yo te diga que busque una palabra para decir lo que pasó, yo creo que para usted y la gente no va a aceptar. ¿Te sentiste cómodo en esta experiencia albirroja, en esta convocatoria tuya, más que merecida? Y sobre todo te consulto esto, ¿te sentiste cómodo en la posición también en la que jugaste? ¿Estás para seguir ahí? Sí, la verdad que bastante contento por la oportunidad que me tocó, una experiencia muy linda. Y sí, al principio costó un poco, pero después creo que me acomodé. Se dio que con jugadores de mucha jugadores muy buenos, creo que ahora me toca trabajar el doble, porque es difícil jugar en un puesto que hace rato no estoy haciendo. Gustavo, ahora que ya pasó, solo modo anecdótico, ¿qué tanto les decía Vinicius Junior durante el partido? No, yo creo que a él le encanta el show, vamos a decirle. Yo creo que él se hace fuerte cuando busca el problema. Después nosotros hablábamos de eso, que yo creo que él hace a propósito de pelearse con alguien porque se siente mucho más fuerte, mucho más ¿cómo te digo? Se siente bien de lo que hace. Y yo creo que, porque yo creo que en todo lado, en cada partido hace lo mismo, y yo creo que se siente bien haciendo eso. Pero digo nomás, hoy tira, ¿y la patada, Víctor? Sí, claro que sí. Yo la verdad que tenía toda la ganas de pegarle, pero después dije con un jugador así rápido, manejar una tarjeta amarilla, yo creo que era un poco complicado, difícil. Bueno, la gente dice, ¿por qué no le pegó una buena patada? Y después le pega una buena patada y te expulsan, y la gente va a decir, qué irresponsable que es, de dejar el equipo con 10. Claro. Pasa un montón de cosas por tu cabeza en ese momento, pero así como te digo, es un jugador extraordinario. Yo creo que no hace falta que haga lo que hace, pues es un tremendo jugador. Gracias por el tiempo, como siempre, Gustavo. Abrazo grande, cuando quieran. Muchas gracias, Gustavo Velázquez, jugador de Newell's, y aprovechamos y le preguntamos de la selección paraguaya. Y decía algo importante, que ya en el vestuario ellos, después de Costa Rica, olían que iba a pasar esto, que iba a haber un cambio. Ellos sentían eso apenas terminó el partido. Pasa que, claro, cuando el jugador se da cuenta, cuando están todas en buenas, que van, así como tenés espíritu de ganador, que jugando mal ganás y hay armonía, cuando viene todo en contramano, ¿sabes? Te das cuenta que el final no es feliz, que a mediano plazo o a corto plazo
el desenlace iba a ser con el entrenador afuera de la selección. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin, encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Si no puedes acercarte a La Ferré se acerca a Boca P. No a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferré. Si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. Yo decía, reconocía también, en algún que otro momento pensé... Decía, lo de Vinicius. Sí, claro. Pasa que no es el pegarle, sino saber en qué momento pegarle para no llegar a esa circunstancia de la tarjeta. Y como todos sabemos, también hay jugadores que tienen un permitido y hay otros que no. O sea, quizás dan la misma patada y a uno lo amonestan y el otro pasa de largo. Eso también lo tiene en cuenta el jugador. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras si tienen el peso exacto. Pedí tu delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmense al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Y su seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Y su Seguros Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán. El sabor único, chorizo parrillero Pizza. ¿Probaste? ¿Te gusta? En Atlético Paranaense este fin de semana volvió a jugar Fernandinho y metió un gol, así que está para jugar el partido aquí en Asunción el jueves. Solo que veo, en realidad es otro técnico porque cambió hace poco, es el uruguayo Martín Barini, ahora el entrenador, pero de lo que presentó en fase de grupos de Sudamericana hay algunos nombres distintos. El arquero Bento, que es el mismo, Leo Godoy, el argentino Kaique Rocha, central junto a Thiago Heleno, ahí venía jugando Mateo Gamarra en Sudamericana, y Esquivel. En el medio Fernandinho... Habrá que ver si juega o no con esto el compatriota. Habrá que ver. Fernandinho, Eric, de media punta Zapelli, por fuera Cristian Yulimar y de delantero Pablo. Estuvo en la banca Mateo Gamarra, estuvo en la banca Di Llorio, que venía siendo el titular. ¿Y falta el uruguayo que estaba en la Copa América, el rubio? Canovio, que es uno que se va a sumar. Otro Cuello, que venía jugando el argentino, más en Sudamericano. O sea, es un equipo... Y tenía un nuevo uruguayo. Y Di Llorio, que entró en el segundo tiempo y metió uno de los goles este fin de semana. Zapelli jugando de media punta, él sí se mantiene titular. Pero, por ejemplo, veo que Barini, el técnico, ahora lo puso a Pablo, el delantero brasileño, ya de experiencia como titular. ¿Qué antecedente tiene Barini? Perdón, él estaba en Defensor Sporting, Martín Barini. Llegó hace una semana a Atlético Paranaense. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 021-634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo, de maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. En Comes y para últimos días de la promoción más solicitada. Crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo y cuotas de 88.000 guaraníes. Más información al WhatsApp 021-248-8000. Comes y par, tu mejor opción. Atención Asunción, Gran Asunción y Ciudad del Este, ya llega la Feria Petersen. Descuentos imperdibles 1, 2 y 3 de agosto en todas las sucursales Petersen. Más info en @Petersen y petersen.com.py. Hoy con dos partidos se va a cerrar la fecha 16 en la intermedia. En Villa Elisa, Tembetaré estará jugando ante Santaní, el partido a las 2:30. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Aún no sos asegurado, ingresar rumbos.com.py. Búscanos en redes sociales, Rumbos S.A.C. Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Ahora en Supermercados Stock vas a ahorrar todos los días. Aprovecha las promociones con las tarjetas de crédito que vos elijas. Entérate en nuestras redes sociales, compra en stock.com.py. Más de la intermedia esta tarde se cierra todo con el juego en Ciudad del Este. 3 de febrero, Fernando
de la Mora a las 17. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Semana rebajas, prepárate para ahorrar. Lava secarropas Tokio Cecilia para más de 6 kilogramos a solo 10 cuotas, 230.000 guaraníes. Puedes financiarlo hasta 12 cuotas con nuestros bancos aliados. Electroban, mejorando tu calidad de vida. El delantero que me preguntaba Germán, Mastriani. Mastriani. Porque Di Giorgio es argentino y entró e hizo un gol la vez pasada. Pero Mastriani él fue el goleador 9 titular de la Copa Libertadores que queda eliminado. De la Sudamericana, perdón. Y ahora no lo nombraste. Sí, no está jugando. No lo vi ni en la banca, voy a buscar. Lo que sí quería comentar de dónde salió Guarini, porque me parecía raro al ver sus antecedentes, por lo que preguntaba Carlos. Defensor Sporting. Apenas tiene 32 años y solo dirigió Rentistas y Defensor Sporting. Pero veo que trabajó con Pesolano en Cruzeiro como asistente técnico. De ahí viene el nexo con el fútbol brasileño. Asistente en Cruzeiro más de un año y fue a España, al Valladolid con el mismo entrenador. Veo que hablan en Brasil de una nueva generación de técnicos uruguayos y lo nombran a él como los jóvenes que pueden emerger en la dirección técnica. Pero como título solamente ganó una Copa Uruguay el año pasado con Defensor. Pues me parecía un poco extraño, pero ahora entiendo trabajó más de un año y medio en el fútbol brasileño. Ahora llama la atención, Brasil tiene muchos técnicos extranjeros. Mucho. Sí, por primera vez. Portugués el año pasado era 8, hoy hay menos, pero también hay 3 argentinos, 2, 3, ahora salió Coudet, pero Uruguay tiene muchos técnicos extranjeros raros en Brasil. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye y Globo S.A. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Cell Fórmula Super, que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque, con la última tecnología de control de suciedad. Probá la nueva mejorada Cell Fórmula Super. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima, porque la fórmula avanzada de Apracur alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Ahorra con Personal Pay, 20% de reintegro recargando tarjeta más o Yajá. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Temple Sport, la marca más grande del país. Síguenos en redes sociales, @Temple Paraguay. Temple Sport. Recordando que la Copa Sudamericana vuelve a partir de mañana, martes, miércoles, jueves, los partidos y puntualmente los duelos de los paraguayos. Libertad juega ante Católica de local el día miércoles y el jueves Cerro Porteño. 6 de la tarde el partido de Libertad y el juego de Cerro Porteño el día jueves. Confirmando los horarios, el juego de Cerro es 20:30 el de Cerro y 6 de la tarde el de Libertad. Cerro el jueves. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más y adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. WhatsApp 01824758888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Ya conocés los nuevos cables Cordeiro desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con el respaldo y garantía de Electropar. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor Bistoni. Pedidos al 093-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay con el respaldo de Chacomer Automotores. Le quería preguntar a Carlos Quise qué tal el arbitraje ayer. ¿Cómo viste el arbitraje de Rafael Claus? En un partido que no tuvo intensidad, me parece que no pasó desapercibido y era un partido para pasar desapercibido. Imagínate nomás un detalle, que nos toca a nosotros y que no nos dé el penal de la mano del jugador. Hoy estábamos ladrando todo, a no ser que ganemos el partido, que entonces te olvidas un poquito. ¿Te pareció penal? Es el cabezazo de McAllister, la mano del ecuatoriano, del colombiano. Para mí penal. Y la otra, la de... Para mí no, la otra dos no. La del último minuto no veo ni falta, y la otra creo que llega antes el argentino. Es más discutible, pero para mí reclama una supuesta patadita ahí, sí, eso es lo que tanto se miró allí que no. La más clara fue la mano. Para mí la mano la más discutible. Una sola vez repitió solo una Conmebol. Esa imagen. Pero independientemente a eso, me pareció que le faltó manejo de partido. Sí. Manejo de partido. Oye, los árbitros tienen que tener más cancha que los jugadores. Como si lo tuvo Matonte. Matonte. Sí, esperaba más, porque ya tiene su partido y no supo manejar. Para mí no supo que fluya más. No terminó incidiendo, pero sí le faltó eso. No incidiendo porque gana Argentina, pero si no me da un penal, la mano esa para mí es penal. No puedo decir que no incidió.
Porque ahí cambia toda la historia, y el colombiano puede pensar en aquella jugada que para ellos fue, para mí no. Pero esas son opiniones. El criterio siempre va a ser, no va a ser nunca 100%, porque es la apreciación que tiene cada individuo de una jugada específica, ¿no? Lo que sí tenemos por responsabilidad, por tener el micrófono, es ser coherente siempre. Si para mí es mano penal la del jugador de Colombia, en otra jugada similar, aunque sea en favor de Paraguay o en contra de Paraguay, tengo que decir es mano penal. Situaciones, a mí me sorprendió, y lo comenté hace 1 año, 2 años aproximadamente, en el partido de la Eurocopa, que pasó lo mismo, el partido de Alemania con España, ¿no? Si no me equivoco, pero Cucurella, era británico. La mano Cucurella. Sí, pero era británico, claro. Y ellos ya se dio ese tipo de mano, y esa vez sí seguí la repercusión de cuál era la explicación para entender, como sigo la Premier, y la explicación le va a sorprender más todavía. Ella remata al arco, a favor del City, y no pita, y la explicación que dieron al día siguiente es que todavía le quedaba al arquero. Entonces hay algo que no cierra. A nosotros en el reglamento no nos incluyeron. Entonces ya estamos, dije, pero imagínate la explicación que dieron los ingleses. Entonces el árbitro que pitó ese partido, que era inglés, a él a lo mejor ni le afectó esa decisión, porque eso allá en Inglaterra, que después te cobra una mano más leve, también te termina pitando, y uno al final no decide. No vamos a coincidir nunca en un 100%. Bajo la tecnología de QF congelación rápida, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre zip. Filetes, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, buscarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón a todos les gusta. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos en todos los canales de venta. Además, comprando Contigo Money obtienes 20% de descuento en tus compras. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. En Asismet ofrecemos más de 60 especialidades y centros exclusivos, incluyendo Cira, Revite y Amato Center, con médico online, ambulancias y servicios de urgencias. Contáctanos al 021-288-7000. Asismed, junto a vos toda la vida. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Ucibeyala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central de Ucibeyala, Cáceres y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, Casi Sargento Martínez, San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann, y Acceso Sur, Casi 1 de Mayo. En intermedia, el que dio el salto este fin de semana fue San Lorenzo, alcanzando a Carapeguá, aprovechando que Carapeguá perdió ante Recoleta, pero hoy tiene la posibilidad de Temetarí, porque si hoy gana, queda como único escolta, llegaría a 30 puntos en ese caso, así que Temetarí es el que puede terminar mejor aún esta fecha de la categoría intermedia. Y en la tabla de promedios, el más comprometido es Colegiales, que ya prácticamente necesita un milagro para salvarse, está 23 puntos abajo en la tabla de promedios de Martín Ledesma, está que lejos. Es su primera referencia. Después 12 de junio, promedio 1, pero ahí divide distintos, si acumula victorias seguidas podría salir a flote. Y 3 de febrero es el otro que estaría descendiendo, 85 puntos en 75 partidos jugados. ¿Quién? 3 de febrero, y su referencia es Martín Ledesma, que tiene 97 en 76, o sea, está 12 puntos abajo 3 de febrero. Lo que podría aferrarse como esperanza es que los que juegan su primera temporada comiencen a perder y 3 de febrero pueda salvarse, porque 12 puntos es mucho, 4 partidos de diferencia. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a aposta.le. Apostar a ganar lo cambia todo. En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu campo hogar. Contáctanos al 092-668-485. Síguenos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales
Avaluomo PY. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. Los demás comprometidos que por ahora zafan son Martín Ledesma, Santani, ambos tienen 97 puntos en la sumatoria de los últimos 3 años. Y el otro que todavía no lo podemos sacar es Guaireña. Guaireña hoy tiene 21 en 16 partidos jugados. Que divide distinto. Pero divide distinto. Por ejemplo, pierde 4 partidos seguidos y se metería otra vez en el pelotón de abajo. ¿Cuánto tiene? 97. 97 Martín Ledesma, que hoy está fuera. 3 de febrero el primero que está dentro del descenso 85. Y bueno, van a jugar 90 partidos, le va a sobrar 7 puntos contra Guaireña, 3-1, 2 puntos más. Guaireña, si le quiere alcanzar, como mínimo tiene que hacer 33 puntos. Tiene 21, ¿no? 21, así es. Le falta 12 para suponiendo que no sume, es decir, para alcanzarle a esos dos que citaste. Martín Ledesma y Santani, que son los que tienen que sumar 12 puntos. Está a 12 puntos abajo Guaireña. Y quedan 15 fechas. 15 fechas. En Comercial 14. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Ingresa a laplata.com.py. Anda preparando tu lista de Super Banco. Está de aniversario, cumple 12 años. Todos los jueves de julio, hasta 25% de reintegro en todas tus compras en todos los super del país. Bangkok crece desde la raíz. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Julio llegó con todo. Este mes en Koala puedes renovar tu somiero living en cuotas desde solo 99.000 guaraníes. Ingresa a koala.com.py o llámanos al 588-8300. No esperes más y renova tu casa con Koala. Recordando, el día viernes arranca la fecha. El viernes nacional trinidense 18:30, con esto está arrancando el clausura. Cuando compras Lactolanda activas la marca ganadora de la primera edición de los premios Top Seller, la marca líder en ventas y la más preferida. Cada vez somos más los que preferimos y disfrutamos Lactolanda. Aprovechen el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista, entérate los aliados. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar con 50.000 guaraníes. Más información al 218-4000. Caja Mutual. ¿Quieres invertir en el sector inmobiliario? ¿Saber cuál es el mejor uso que le puedes dar a tu propiedad? ¿Quieres saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimizar riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercados. Encontrarnos al WhatsApp 0981251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Para los dolores menstruales, Quitadol Fentino, una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Pancho, habilitamos el WhatsApp, pero pueden ir enviando 0971 108010. 108010 71. 0971 corto, por favor. Sí, unos 20 segundos aproximadamente. Como máximo. El sábado, Tacuaré Libertad se juega a las 4 de la tarde, Gustavito. De momento, así como están las cosas, está para jugarse en Villalles este partido. El sábado, igualmente, en Ciudad del Este, Olimpia Guaraní, 18:30. Y lo bueno es, Gustavito, que es el hombre del tiempo. A partir de miércoles jueves sube la temperatura, Gustavito. Suba un poquito la temperatura al fin de semana. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. La Nasta Green 95 de Petrobras cuida tu auto porque tienen aditivos especiales que limpian y protegen tu motor. Ahorra en mantenimiento y mayor vida útil. Green 95 de Petrobras. Esto es del jueves más exactamente, para ser preciso. Ya marca 29 grados de máxima el jueves. Viernes, sábado, domingo también promedio ya 30, 31 grados. Parece que el lunes baja otra vez un poquito. Pero por lo menos viernes, sábado y domingo con temperaturas que van a oscilar los 30 grados aproximadamente como máximo. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetros, viajes al Caribe, Play 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. Por ejemplo, ayer cuando... Hola, Gustavito, ¿cómo estás? Hola, Gustavito. Besos a los muchachos. Cuando vi que la temperatura... ¿Por qué ni voy? Aprovechó. Jugamos en el bosque. No, pregunto, pues. Sí, jugamos en el bosque. Sí, se me ponen el pero vayamos. Cuando vi la que iba a subir la temperatura, saqué mis 2 discos arados, voy a curarlos de vuelta y voy a hacer un osobuco.
el fin de semana. ¿Con arroquesú? Y no sé, pero un poquito de salsa le voy a poner. Ya encima, con mis 2 discos de arado. Porque el asado, quién sabe, ¿eh? A eso tenemos que buen ponerle... muchacho este. ¿Sabes qué hace? Sí. ¿Para qué hace esto? ¿No entendiste? No, hace esto para que le extrañemos al que se fue, pues viste lo que pasó en el programa, vos te fuiste, ella habla gustadito, sí, entonces hace sentir para que se le extrañe. Pero igual, beso a los muchachos. Extracto de tomate y vino, una copa le pones para que fuego bajo. Le diría, este es un programa de cocina. Pueden hablar acá en la esquina. No, seguimos con Darío, después te escuchamos, Darío. No, Darío. Cerramos. Ya llegó la semana naranja, Tupi con descuentos increíbles en toda la línea de tecnología y llega con todo hasta el 21 de julio, precios únicos y al contado, hasta en 15 cuotas en los productos más solicitados, Boyana y Músicos del Chaco. Ingresa a tupi.com.py, la gente sabe. En la cancha Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Con Alpecin aumentas tus defensas, proteges a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecin en calidad papasa. Con Tokio nos ponemos la 10 de julio a agosto comprando Smart TV y llevas la camiseta oficial de la Albirroja, directo y sin sorteos. Comprando otros productos podés llevarte termos y auriculares edición limitada. No esperes más y ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Muchachos, basta ya con el tema de Argentina, las huevas. Saben bien que a nosotros los paraguayos no le soportamos ni un segundo escuchar ni siquiera un comentario de los argentinos y le dan todavía con eso, basta ya. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación, contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol, puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots, mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, gana y cobra en Casino Slot del Sol. La felicidad está en los pequeños detalles, esos que iluminan nuestros días sin que nos demos cuenta. BSP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud. Detalles que iluminan tu vida con respaldo de garantía del grupo Luminotecnia. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al WhatsApp 0976 101010. Avanza siempre con Kenton, Chaco. Me respaldo total. Ya podemos vaticinar lo que va a hacer Olimpia en esta clausura. Que empiece. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco, seguridad industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Estudian en el Instituto de Formación Profesional Colpin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 091 434 732. Impresionante, Arturo. Insoportable con los compañeros. ¿Qué te pasa, Arturo? Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Isuzu también. Mi camino, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automotor. En Punto Farma estamos mega en línea. Hoy lunes tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Promo válida para compras a través de nuestra web o app. No te olvides, hoy es el día de estar en línea. Ya mismo declarás hoy, pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. Y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Sentí el verdadero poder en dos ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. Buenas tardes, Radio Monumental. Esto es preocupante. La selección paraguaya se acostumbró a la derrota. Olimpia se acostumbró a la derrota. Esto es increíble. Copetrol te ofrece los mejores precios en combustible. Supra aditiva 6.640 guaraníes, Diesel Go aditivo 7.740 guaraníes. Llena tu tanque, la calidad que ya conoces. Copetrol, vamos. Bemay Flores, con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General, día 640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Bemay Flores. Hola, ¿cuándo sale la entrada para el partido de Olimpia? Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Code Passion. Puntos estrellas que traen ver sensaciones sin límites. Control of Duar. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo. Comuníquete al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. Vení a Bristol y aprovecha la gran liquidación por aniversario. Comprando estás participando en la promo 3.000 millones. Y el miércoles 31 de julio sorteamos un espectacular Volkswagen Polo Track 0 kilómetro 2024. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Señor Quise, ¿qué le parece este Manuel Capazo? Parece un jugador muy limitado. El otro día le costó un montón al costado izquierdo, dio demasiadas facilidades para que le metan la pelota entre él y el lateral.
independientemente a su técnica que es escasa, esas cosas uno no espera ver porque tiene experiencia y creo que va a tener más ubicación para manejar su defensa y no jugó bien, es decir, facilitó todo y que Olimpia tiene que corregir si quiere hacer una copa, un campeonato que le permita entrar en la Copa Libertadores. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas, tráelo a Arimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las marcas Keko, Santepo, Citroën y otros. Arimar, lo que la fábrica no te dio. Entonces, Barber, contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Oficial. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAES. Filiales en Lambaré, Capeteita, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapiba y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo. Unisal. Víctor, ¿qué sabe de refuerzos de nuestro querido Guaraní? En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Pásate de Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. ¿Por qué un arquero cae en un mano a mano como cayó el jugador de Colombia atrás? ¿A qué se debe? Técnicamente, ¿qué hizo mal? Vargas, que se cae para atrás. Que va para atrás en el remate de Lautaro. Por la potencia del remate, Carlos, en lugar de poner la cara, como que sacó la cara. Inercia, claro, sacó la cara. ¿Y le podía poner la cara? Pero no se podía quedar parado. Y le metía acá a la frente. Y como que se agacha. Sí, por una forma de achicar el ángulo. No, él se agacha y como que tira el cuerpo para atrás por inercia. Para mí el remate, por eso nada más. Por la fuerza del tiro. Porque si él dejaba la cabeza doble, pegaba en el medio de la frente la pelota. O cualquier toque desviaba de esa pelota. Sí, leve aunque sea. Sí, puede ir. Como también hay una que salva en el 0-0 lanzándose. No, pero tuvo muy buena copa Camilo Vargas. A mí me sorprendió. No, independientemente a cómo le fue. Por inercia el remate. Lo que quiero saber es técnicamente por qué sucede eso. Por la proximidad del remate, tan fuerte. Cuando te viene la cara, o metés la cara o la sacás. Y bueno, en este caso la sacó hacia atrás, la cabeza, y bueno, pasó por ahí la pelota. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al pro mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En cada camino hay un súplico, más de 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora también en Lambaré te esperamos en Cacique Lambaré, esquina Testanova. En cada camino hay un automóvil supli. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, plancholas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Alimí. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro en Embu. Mil Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mil Empeños. Arturo Ombo, Buma Camisa Lomo Bañado. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, más info al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. ¿Pensás seguir una carrera universitaria? Entonces venía a formar parte de la Universidad María Serrana. Carreras reconocidas por ENVEGA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. La Serrana te invita a pensar en La Serrana. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Ok, pero tenés que saber que River, Independiente juegan a un ritmo mucho más rápido que lo que se juega acá en Paraguay. Explotó el noveno pozo de CNT, el cartón número 924.325, se ganó 150 millones de guaraníes. Ya controlaste tu cartón del domingo 7 de julio. Vos podés ser el millonario ganador. Desde los Pineos de Álamos en Mendoza, que Copa es un brindis por la amistad. En esta tierra paraguaya celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Es su visión técnica o por la experiencia que tiene. Fue penal el que le hicieron a Colombia, para mí fue penal. York con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Si no puedes acercarte a La Ferré se acerca a Boca Peno, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880. Casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferré. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Pedí tu delivery al WhatsApp 01844433332. Energy Gas.
Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Y su seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Y su seguros Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán. El sabor único chorizo parrillero pizza o pizza probaste, ¿te gusta? Arturo, excelente de Paraguay. Ya está en CISO, ahora falta Erne Cross Caballero y ya estamos. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magna, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 021-634-544. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene con un jugo de pomelo frutica. Agregas y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Brillante el oyente las Cuevas Argentina. Convocatoria abierta para el concurso de cuentos breves de Coames y para personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en coamesipar.co.py. Atención Asunción, Gran Asunción y Ciudad del Este, ya llega la Feria Petersen. Descuentos imperdibles 1, 2 y 3 de agosto en todas las sucursales de Petersen. Más info en @petersenpy y petersen.com.py. Gente, ¿qué saben de Luqueño? Cayó lo de Alfio Oviedo, supuestamente iba a ir a Luque. Alfio Oviedo va a Bolívar. Bolívar de La Paz. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Uno sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Ahorrar en Supermercados Stop, vas a ahorrar todos los días. Aprovecha las promociones abiertas de tarjetas de crédito que vos elijas. Entérate en nuestras redes sociales. Compra en stock.com.py. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Carlos, si no se soluciona el problema del vestuario de la selección, nadie clasificamos a Diego. No, vamos a pensar que vamos a clasificarnos, pero yo creo que van a solucionar, que van a mezclar un poquito la convocatoria, porque si no, más de lo mismo no pueden cometer el mismo error de los últimos tiempos. Televisor LED Mansuite de 32 pulgadas Smart Full HD, 10 cuotas de 155.000 guaraníes. Puede financiarlo hasta 12 cuotas con nuestros bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Qué suerte que ganó Argentina. Ya hizo Obrador y la colombiano. Hoy final de el básquet. También 19:30, último partido, al todo o nada. El que gana es campeón, el que pierde se queda con la mano vacía. 2-0 llegó a ganar. 2-0 ganaba San José. Hoy se enfrenta a Olimpia Kings, que viene embalado. No hay favoritos ya en el partido a esta altura, en la serie me parece. Anteriormente no, porque vos sabés que anteriormente arrancó bien San José, pero con el corazón, realmente Olimpia puso lo que tenía que poner en estas finales, y hoy se juega, a lo mejor la ventaja que tiene San José es que se juega en su casa, se juega en el León Condú, así que la gente que quiera ir también se vende la entrada allí en el León Condú, las boleterías habilitadas hoy a partir de las 19. Yo creo que vamos a tener estadio lleno, sí, o casi lleno. A pesar del frío. Sí, igual para llevar un matecito y estar ahí mirando. Yo no creo que dejen meter más. Me dijo Víctor que sí, yo voy a ir, pero por seguridad para el público no creo que dejen meter, porque se refuerza la seguridad como un partido de primera. Tenés razón. Para esos pero sí es lindo para ir a verlo. Ojalá que no haya problemas. No, ojalá que dejen meter, que la gente se vaya cómoda, que disfrute. El público del básquet es otro público al del fútbol, por lo general, pero últimamente anda... Pero lo que no podemos aceptar es que por una cuestión de seguridad no puede meter esto, no puede meter, controlen, aumenten el control en todo caso, pero no me prohíban, no tenemos que permitir como sociedad que nos prohíban cosas que nos va a hacer que es necesario. Eso nomás es lo que tenemos que entender los paraguayos. ¿Por qué me tienen que prohibir entrar con mi mate? Ahora, si me comporto mal, que me agarre, que me dé la penalización que corresponda. Pero no aceptar la prohibición como por una cuestión de seguridad. El concepto está mal. Mensajes de la gente, 0971 108010. La gente linda, ¿cómo están? Saludos. Mucha felicidad a los argentinos, a la selección argentina.
Hay que darle al César lo que es el César, chico. O jugar por ahí, ponen huevos, o sea. No son como esos ni tatuaje y pasa, a peña neñañao la extranjera. Hay que admitir, juega mejor que nosotros. No tenemos mango nada. Mucha felicidad. Bueno, más mensajes. Carlos Enciso Obeireita el año de selección sub-23, ¿no? Y llegó esta 3 y mitad y vea. No, Carlito, además es otro momento. Acá hay que tener en cuenta en el preolímpico que están concentrados, van a llegar con una concentración de 10 días más o menos los últimos que se incorporan, y los otros chicos llevan 20 días, 24 días van a llegar. ¿Sabes lo que es? Que estén controlados, bien dormidos, bien alimentados, bien entrenados. No hay excusa para no para no meter, para no levantar, para no dar todo lo que tenés que dar en la cancha, y eso nos va a ayudar a nosotros en el preolímpico. Ellos se fueron el primero, el 2, y se fueron. Sí, el 1. Bueno, imagínate, el 24 llevan 3 semanas. Voy a decir, ¿cómo hago para entretenerlo a estos chicos? Pero encontrar la motivación, pero están con el sueño exacto, con la alimentación que corresponde, nadie se sale de esa línea, y eso hace que se potencialice el equipo, y ese va a ser un factor importante para esta selección que ya está por allá, ¿verdad? Haberlo llevado con la excusa de estos 3 partidos amistosos fue brillante para tenerlo totalmente controlado. Claro. Pedro Aldave, lo que significa la convocatoria de Julio Enciso, todo lo que tiene que ver con la actualidad de los Juegos Olímpicos. Igualmente a continuación, allí con Pedro Aldave, representante de Enciso. Por suerte hubo un entendimiento ahí. En principio se había especulado, Julio, con nosotros antes de la Copa América habíamos ido a hablar de que si existía la posibilidad de que lo convoquen a Julio para que lo dejen ir. Nos dijeron que lo iban a ver, que iban a pensar. En un principio habían dicho que no, que era solo un torneo, pero bueno, después fue pasando lo de la Copa América y apareció esta posibilidad, y Julio tenía que viajar a Japón el miércoles para la pretemporada con el equipo que la hacen en Japón, y hablamos con el dueño y bueno, hablaron de la selección, que por alguna lesión o por algo había una posibilidad de llevarlo, y no lo dudamos, y por suerte el Brighton aceptó y accedió a dejarlo ir, así que una alegría, sobre todo para Julio, que tenía mucha ilusión de volver a representar a Paraguay en otro torneo internacional importante como la Olimpiada, ¿no? Pedro, solo falta el formalismo de, en este caso, los papeles firmados para enviar a FIFA, Comité Olímpico, pero eso ya está prácticamente encaminado. O sea, falta el último detalle y ya podemos oficializar esa cuestión, ¿verdad? Sí, yo creo que ya, me parece que ya se hizo eso. Me parece que hoy se redefinía, pero ya ayer nosotros teníamos el acuerdo escrito yo justo ayer volé y no tuve, pero tengo entendido que ya está eso, el permiso de parte del club escrito. ¿Y cómo tomó Julio esta noticia al enterarse? Porque seguramente habrá quedado con esa sed de revancha después de lo que fue la Copa América, y rápidamente le aparece la oportunidad en París. Y sí, nosotros después de la Copa América, que lastimosamente no salió como todos querían, estuvimos hablando mucho ahí, él tenía ganas y bueno, no se pudo, se tomó unos días de vacaciones y estaba preparando esto de la pretemporada con el equipo, y le aparece esto y la verdad que estaba contento. Es lindo, aparte todo lo que representa un Juego Olímpico, todo lo que representa para un país también, para una revancha entre comillas de él, de volver a seguir jugando, intentar poder obtener algo, o sea que la verdad que estaba muy contento. Hablé esta mañana, bueno, yo creo que está viajando estos días también, o mañana o pasado ya debería estar viajando. Pedro, ¿iba a ser pieza clave su presencia allí dentro del grupo, dentro de la selección, teniendo en cuenta los rivales en las Olimpiadas? Bueno, eso ya dependerá del técnico, pero sí, es un plantel, la verdad que la lista de las Olimpiadas es corta, son pocos jugadores, o sea que todos son importantes. Pero bueno, él obviamente va a aportar lo suyo, pero bueno, a muchos de los jugadores lo conoce, con Gómez prácticamente se criaron juntos, Balbuena lo conoce muy bien de la selección también, fue su capitán en la Copa América, o sea que a los chicos lo conoce a todos, o sea que no va a tener problema de integrarse ahí en el grupo, ¿no? Hablaste en su momento de lo de la Copa América. ¿Crees que eso influyó en la directiva del equipo inglés a la hora de la determinación de cederlo a los Juegos Olímpicos? No, acá el club, el director deportivo, el director general había dicho que no.
Después le habló con el entrenador tiene 31 años, un entrenador joven alemán, el nuevo del Brighton. Durante la Copa América tuvo un Zoom y hablaron, y después surgió la posibilidad, y Julio le preguntó al entrenador, y el entrenador dijo que sí, él estaba bien, que no había problema. Lo vieron bien a él en la Copa América, lo vieron jugar, lo vieron en buena forma, física, que aguantó todos los partidos, o sea que vieron que también estaba trabajando bien, y la verdad que como club también le conviene. Si el campeonato inglés todavía no va a empezar cuando termine la Olimpiada, y va a tener tiempo de trabajar, y por otro lado es una ilusión que tiene un jugador que ya en una relación con el entrenador, que ya le dice que no a algo y lo priva de algo que es tangible, por ahí optó por dejarlo ir y que esté contento cuando vuelva. Esa es la realidad. Pedro, aquí hubo seguramente la gestión previa de parte de ustedes, de parte de APF, pero pesó mucho a la hora de la verdad las ganas que tenía el jugador, Julio. Por eso casi como que le iba preguntando seguramente cada tanto a la gente del Brighton si podía o no, y se dio esta conversación clave con el entrenador. Cada rol cumplió su parte como para ir dando este permiso positivo, ¿no? Sí, Julio siempre quiso estar, pero bueno, se dijo que no, y la verdad que esto surgió ayer, porque él ya estaba para ir a Japón, estaban organizándose para volver, que tiene que sacar una visa en la embajada japonesa, estaba con ese tema, y apareció la posibilidad que se abría la lista, y se preguntó, y se llamó. Fue todo cuestión de una hora, y ahí se surgió el permiso, y se dio todo como para que se pueda terminar, pero claramente venían hablando entre la Asociación Paraguaya con el club en su momento, y después no sé qué pasó, que se había cerrado la lista, dieron la lista, y bueno, y por suerte ahora se revió la situación y puede ir, ¿no? ¿Él está ya en Paraguay o sigue en Estados Unidos? No, él está en Paraguay, ya hace casi una semana está con la familia, y bueno, ahora ya está en manos otra vez de la asociación, de ver cómo, cuando viaja, cómo, cuándo, y eso lo están manejando con la gente de la asociación, pero él está en Paraguay. O sea, ya es cuestión de que le vean los pasajes y él ya está disponible. Cuando APF decida, él estará en París, ¿verdad? Él está disponible, sí. Él está disponible y está entrenado, aparte, porque estuvo entrenando, terminó el campeonato y siguió entrenando con el plan que le dio el club. Tuvo competencia hasta hace muy poco, o sea que él está a la disposición del entrenador. Y bueno, seguramente en la charla que tuviste con él, por último, te manifestó su alegría enorme. ¿Pensás, Pedro, que lo toma como una revancha por lo que pasó con Paraguay en la Copa América? Sí, no, como revancha no, porque la verdad que sí, una oportunidad, no una revancha, porque otra selección, otro contexto. Yo hablé mucho con él. Yo ya en el 2004 había tenido muchos jugadores, algunos, qué sé yo, un montón, como 10 jugadores tuve en esa selección, y le estaba explicando. Yo había ido a ese Juego Olímpico y le expliqué que es otra cosa también. Esto no es una Copa América, por ahí es algo que se juega por la competitividad, por el deporte, la Villa Olímpica. La esencia de los Juegos Olímpicos es totalmente distinto a lo que uno vive en el mundo de FIFA, digamos, y es muy lindo porque, y aparte, juegan con jugadores jóvenes, con jugadores de la edad de él. Yo no sé si como una revancha, yo creo que una gran oportunidad para vivir algo hermoso que son los Juegos Olímpicos, y poder luchar para poder conseguir una medalla para el país, que tiene un sabor que va más allá del dinero, de todo, y un sabor especial, ¿no? Te digo por el contexto que rodea últimamente los momentos deportivos de la selección paraguaya. La categoría de mayores, la categoría juvenil, aunque ciertamente la selección logró ganar el campeonato último en Juegos Paralímpicos que se desarrolló hace poco, Pedro. No, eso sí, igual Julio, a lo que juega quiere ganar, y se enoja y gana, y a veces eso le juega en contra. Él es muy competitivo, siempre lo fue, desde que irrumpió en primera división, en la inferior, en cualquier cosa que él haga, él es competitivo, y a veces se autopresiona y quiere hacer un montón de cosas, como todo, pero bueno, se está madurando, se está sentando, y claramente que hubo otra oportunidad de poder demostrar también que él está a la altura de todo este tipo de acontecimientos, ¿no? Pedro, sobre eso que mencionabas, el carácter particular que él tiene, ¿cómo lo notaste después de la Copa América? Quizás cuando hablabas con él estaba bajoneado, triste, porque evidentemente fue una Copa América mala a nivel general con las 3 derrotas. Sí, todos estaban, vi los partidos, estuve en la cancha, fue una desilusión para todos. La verdad que el grupo era difícil, de hecho
Uno del grupo está finalista, el otro era Brasil. El último partido fue muy duro, muy doloroso, pero bueno, todo está mal, nadie quiere perder y aparte de una sucesión de circunstancias de que viene sucediendo con el grupo, con la selección. Yo creo que nadie, ni ustedes, ni los jugadores, ni los hinchas, ni nadie está contento después de los resultados, pero bueno, alguna vez tiene que cambiar y para bien, así que hay que seguir trabajando y hay que seguir jugando, no hay mucho análisis en esto, pero la verdad que estaba mal, sí, claro, a nadie le gusta perder, ¿no? Sí. Lo último sobre Enciso y después aprovecho y te pregunto sobre otros jugadores por si hay algunas novedades. También dimensionando, Pedro, que es una buena oportunidad para estar ante los ojos del mundo. Muchas veces algunos jugadores catapultan sus carreras con este tipo de eventos. O sea, hay mucho en juego, aparte de defender al país, también en los intereses propios que tiene el jugador, ustedes los representantes detrás de él, con esta clase de eventos y torneos, ¿no? Sí, en la Olimpiada no tanto, porque la Olimpiada, te vuelvo a repetir, no es un torneo que es lo sigue más que nada el país, otro contexto del deporte y no tanto el fútbol. Sí la Copa América, sí la Eurocopa, pero bueno, para mí el espíritu del Juego Olímpico es otra cosa. Está claro que si va uno y la rompe en el Juego Olímpico lo empiezan a ver, pero es más que nada, esto es por su gente, por el deporte, por una medalla, por el Comité Olímpico. Yo lo veo como un recreo y como una competencia buena y un aprendizaje en algo nuevo para un jugador que es categoría 2004, que recién tiene 20 años, o sea que, y es sub-23, vos calculás que está 3 años, no te digo que pudiera jugar otro Juego Olímpico, no tendría que ser 2005, pero yo no lo veo tanto como porque ella está en la Premier, y en la Premier jugando bien 5 domingos te conoce todo el mundo, en todas partes del mundo, pues todo el mundo lo mira, pero él quiere representar a Paraguay y el objetivo ahora es ir a representar a Paraguay y poder dar la talla de la competencia, ¿no? Hablando de otros jugadores, aprovechando, ¿qué otro movimiento estás preparando en el mercado? ¿Hay algún jugador a punto de ser transferido o por ahora no hay novedades en ese aspecto, Pedro? No, tenemos alguna cosa medio avanzada, pero no me gusta hablar mucho hasta que no salga. Vamos a esperar, yo voy a viajar a Europa la semana que viene seguramente y ahí vamos a ver. Tengo ganas de llevar a algún jugador del campeonato local a Europa, pero todavía no lo tengo cerrado, pero yo creo que soy positivo que podemos hacer algo, siempre con Europa, ¿no? ¿A qué mercado, Pedro, si se puede conocer? Y estoy viendo, tengo que hablar todavía, no quiero hablar mucho porque después se hacen especulaciones sobre algunos jugadores y después los jugadores se ilusionan. Pero bueno, los mercados son Italia, Inglaterra, no hay mucho más que eso, de Alemania dentro de mi espectro, ¿no? ¿Hablamos de un joven, una figura emergente o alguien ya consolidado en primera? Joven. No quiero hacer una adivinanza tampoco, estoy trabajando. Vos me preguntás si estoy trabajando, no. Estoy trabajando siempre con jugadores jóvenes que siempre compran proyectos, está más que claro que de nuestro fútbol siempre van a comprar un proyecto, como fue Julio o Enzo González el año pasado, o como son muchos de los jóvenes que están ahora en Europa que compra el proyecto, y estamos la idea mía es esa, siempre vender proyectos para que los jugadores se formen afuera, ¿no? ¿Enzo va a seguir en Wolverhampton? Yo creo que sí, vamos a ver ahora después de la Olimpiada cuál es la idea. La idea en principio era que sí, pero bueno, vamos a ver también. Ahora está jugando muchos partidos, vamos a ver cómo le va en la Olimpiada. Para él sí la Olimpiada es algo importante porque él solo tuvo algunos minutos en Premier. Y ahí vamos a ver qué va a hacer el club. La idea es que él tenga continuidad este año. Vamos a ver si la va a tener. El Wolverhampton juega en 2 o 3 competencias, tiene bueno. Vamos a ver qué pasa con los jugadores que juegan en el puesto de él, como Pedro Neto, algunos que tienen oferta de otros clubes, si van a seguir o no, qué piensa el entrenador. El otro día yo hablé con la gente de los directivos y estaban analizando los partidos, lo están viendo, los partidos estos de pretemporada, de precompetición que hubo de la selección sub-23, los miraron a todos, lo están siguiendo para ver cuál es el mejor. Está claro que está dentro del esquema del equipo. No sé si para esta temporada o la otra, ellos lo compraron con una proyección de 5 o 6 años,
pero vamos a ver si conviene sacarlo ahora o dejarlo ahí, depende. Vamos a esperar. A él sí tenemos que esperar que termine la Olimpiada. Y lo último, ¿Gustavo Velázquez sigue en Newell's o él podría salir de ahí? Tuvo alguna oferta, le pasé algo al presidente, pero el presidente me dijo que lo necesita sí o sí, lo quiere y que en diciembre vemos, dice, porque se juegan algo importante ahora dentro de lo que necesitan ellos y lo necesitan a Gustavo y o sea que vamos a optar por, si no hay algo extraordinario, por ver qué pasa de acá a diciembre. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Somos noticia, somos actualidad, somos Monumental 1080 AM, donde se genera la información. Última hora, 50 años de verdad y Petrobras presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 15 grados. La Secretaría Nacional Antidrogas ejecutó el operativo Dulzura, mediante el cual constataron el uso de bolsas de azúcar para enviar cocaína a Europa, pero a gran escala, en un conteo preliminar y en base a las informaciones previas que ya manejaban los investigadores. Son al menos 1.000 kilos de cocaína que iban a ser enviados al puerto de Amberes, Bélgica, desde donde partirían a otros lugares. La patrulla caminera demoró en el transcurso de la última semana unos 127 vehículos cuyos conductores fueron sorprendidos incurriendo en alguna infracción de tránsito. El informe de la institución señala que se impusieron sanciones a 66 conductores por adelantamientos indebidos y a otros 3 por carecer de chapa vehicular.